Si usted decide inactivarse o irse de la iglesia restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? Hola, buenos días, tardes, noches, exmormones. Hoy tenemos dos experiencias en una. Vamos a hablar con un matrimonio de Uruguay, pero no quiero dar más datos para que ellos se presenten y bueno, nos van a contar su experiencia en la iglesia de principio a fin para que compartamos este tipo de historias que nos nutren a todos, ¿no? Y vamos viendo distintas situaciones en la comunidad. Es una manera de arroparnos entre todos. Y bueno, pues bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Dónde Eh, están? Los nombres, todo bueno. Estamos en Uruguay, somos de Montevideo, Uruguay. Yo soy Viviana yo me llamo José. y tenemos 40 años dentro de la iglesia. Sí. En mi caso, prácticamente que nací adentro, desde que era bebita, cuando mis padres se bautizaron. Y bueno, nací y me crié totalmente dentro de la iglesia, hasta los 40 años. Sí, en mi caso, bueno, también nací en la iglesia, no en el convenio, nos sellamos en Buenos Aires, cuando yo tenía 6 años, en el año 89 al principio, tenía 6 años y medio. No teníamos templo en Montevideo, así que íbamos a Buenos Aires, así que fuimos con mi familia, nos sellamos allá, con mis padres y mis 3 hermanos. Y si bien nací en la iglesia y nos sellamos después cuando tenía esa edad, nos sellamos con familia, pero después, bueno, también estuve hasta los 40 años en la iglesia, hasta que descubrí algunas cosas que no puedo aceptar, así que por ese motivo decidí alejarme. Y con Viviana nos conocimos en el instituto, cuando yo recién había vuelto de la misión, nos presentó una conocida en común, no voy a dar más detalles, y, y bueno, después con el tiempo empezamos a conversar, a salir, y bueno, decidimos casarnos y formar una familia. Por lo que es el camino, ¿no? Para los que nos programan, podríamos decir, ¿no? Tenemos que Ujú. seguir ciertos pasos ahí y bueno, sí que estamos tanto dentro de la iglesia y ahora como ex mormones acostumbrados a dar una especie de currículum, ¿no? Sí. De la iglesia y sí que es muy frecuente, muy habitual esto y es lo que llevamos, no en el ADN, pero casi, ¿no? Muy grabado, la verdad. Realmente. Ujú. Bueno, yo cuando la otra vez hablaba con mi psicólogo y era gracioso porque yo decía en broma, la primera sesión cuando fui dije, bueno, seguramente que esto empieza el 19 de junio del año en que nací, pero cuando estaba pensando lo que iba a hablar en mi primera visita, pero después dije, no, esto seguramente empezó en el 63, porque bueno, mi madre conoció la iglesia en el 63, cuando la iglesia era muy chica en Uruguay, y tal, se conoció, mi padre se bautizó unos años después, se conocieron en la iglesia, se hicieron amigos en la iglesia, se casaron estando en la iglesia, formaron su familia en la iglesia, tuvieron sus 4 hijos en la iglesia, nos criaron en la iglesia, y bueno, literalmente lo que vos decís, en el ADN, Sí. no es que conoces la iglesia, vas y te enojas porque no te saludaron o porque no hay aire acondicionado y no te gustó, Claro. sino que realmente, por lo menos en nuestros casos, es algo que está en nuestro ADN incluso antes de nacer, o sea, Claro, no es como a veces se piensa que bueno, ay, que no entendió, que no aprendió. Es muy soberbio decir, algo no entendiste. así, Capaz que sí, como todo, capaz que algo no entendí, pero es muy difícil que a una persona que creció en la iglesia, nació en la iglesia, toda su familia estuvo en la iglesia, formó su familia en la iglesia, conoció a su esposa en la iglesia, es muy difícil que no haya entendido claro. de qué se trata, ¿me explico? Sí, 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 realmente lo toman a uno por como si hubiera ido ahí a sentarse y a hacerse al sordo, ¿no? Y Sí, a uno, calentar asiento, como decimos en Uruguay. sí, Este, realmente, sí, que no los niego que no haya, hay gente así, pero claro, como gente que todo. lo vive para llegar a Ujú. casarse en yugos iguales, como ha sido vuestro caso y todo eso, claro, tienen que haber entendido, saben dónde se estaban metiendo. No todo, claro, porque uno no se metería si lo sabría todo, pero saben lo que a uno le enseñan, ¿no? Antes de entrar, la cara visible, las familias eternas, etcétera, etcétera. Y me imagino que ese reclamo también lo tenían impreso, ¿no? Lo habrán conocido desde que eran bebés. Habrán Sí, crecido sí, desde con toda la eso. vida. Es el camino Y la así. programación, como dijiste, o sea, ya desde chicos es el tema de bautizarse, después prepararse para la misión, después casarse, y es como que uno va siguiendo todo eso sin Ujú. cuestionar nada. Sí, Cuando te das cuenta ya estás
con una familia. Siempre entretenido. ¿Sí? Exacto, Sí, sí. Debo decir para los espectadores también que he conocido a Vivi en TikTok y que está también ahí empezando, ¿no? Ahí haciendo sus pinitos para crear contenido, contar su experiencia y todo. Y sí que algo he escuchado de tu bautismo, un miedo sí, o algo sí, que quiero que nos compartas. sí. Sí, mira, mi bautismo fue muy particular porque yo tenía 8 años y bueno, me fui a bautizar como todo el mundo, ¿no? De toda esa expectativa que hay. Entonces, mi madre, muy entusiasmada, invitó a las tías que no eran miembros, invitó a las vecinas, invitó a todo el mundo al bautismo. Y resultó que, bueno, en aquella época no es como ahora. En aquella época, cuando te metían al agua, si se te salía un pie o una mano o algo, había que repetirlo hasta que estuviera totalmente sumergido. Exacto. Entonces empezaron que una vez levantaba el pie, que otra vez levantaba. Bueno, fueron como 4 o 5 veces, hasta que en una de esas tragué agua mal. Y bueno, y era una niña. Entonces empecé a llorar, que no quería, que no quería. Bueno, bueno, se suspendió el bautismo. No hubo bautismo. Después, otras veces intentaron, pero yo llegaba al agua y no quería saber de nada. Tenías el Bueno, trauma. claro, tenía un trauma tremendo, pero no quería saber de nada. Claro. Y lo que me pasó fue, yo me bauticé a los 10, después por cansancio, ¿no? De tanto insistir, me bauticé. Pero lo que me pasó fue que durante esos 2 años yo viví un bullying. O sea, era impresionante cómo se me atosigaba porque yo no me había bautizado. Era todo el tiempo que no me había bautizado, que no me había bautizado, y las maestras siempre estaban que no te bautizaste, te hacían, yo qué sé, vos leías escrituras y te daban escrituras que te daban a entender que vos no ibas a llegar a Dios, como por ejemplo, que me quedó grabado en la mente, fue primer Nefi 3:7. Entonces me acuerdo que me la hacían leer y decía, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque nunca da mandamiento a los hijos de los hombres y que puedan cumplirlo, y no volveremos a nuestro Padre, estaba diciendo Nefi, de forma física, hasta que hayamos cumplido con lo que nos ha mandado. ¿Y qué me decían a mí? Que yo no iba a volver a Dios hasta que no hubiera cumplido con lo que Dios me había mandado, ¿no? Que eso quería decir que yo no iba a volver a Dios si no me bautizaba. Bueno, y así fue durante 2 años. Y yo era una niña. Y la gente a veces dice, pero nadie te obligó. ¿Cómo que no te obligan? Sí, Te obligan, sí. sí, ¿Qué sí, opción tenés? Si yo no claro. me bauticé, fue una odisea eso. Imagínate cuando sos grande y ya estás programado para casarte y que vos vas a decir, no, yo no voy, yo no hago, es muy difícil. Claro, Eh, sí, y además que era innecesario, ¿no? Eso porque Ujú. ah, sabían que te ibas a acabar bautizando. Podían, Obvio, ¿para qué la tortura? O sea, exacto. es claro. ganas Sí, de sí. ver sufrir a alguien, ¿no? Sí, Porque, sí, y de todos, ¿no? Desde la presidenta de primaria, desde los de, ¿me entendés? Y vos sabés que en ese transcurso llamaron a mi padre para la estaca. Entonces vinieron a hacerle la entrevista. Y yo me escondía, que era una niña, porque mi madre me decía, seguro vinieron porque vos no te bautizaste, imagínate. Yo veía al presidente estaca, los consejeros venían a mi casa, imagínate lo que es un niño. O como el sea, hombre, te dejan con eso, esos son pequeños, grandes traumas que uno va acumulando. sí, sí, como Eh, para agregar un matiz, ¿no? No sé de dónde sos vos, perdón. boliviana, yo soy de De Bolivia. Bolivia, ahí va, Mm, de acá cerca, geográficamente, ¿no? sí, Del vecindario. No, yo quería agregar un matiz a lo que dice Viviana, obviamente que sí, que es así. Obviamente que las experiencias son muchas. eh, y a veces la iglesia también, estás como preso de la interpretación con esa cosa del líder, a esa interpretación de los líderes, que muchas veces no tienen una apertura mental. Yo ya no digo para entender lo que la gente que no piensa lo mismo siente, sino para manejar a la gente. Manejar, no sé si es la palabra, pero, por ejemplo, en el caso de Viviana, bueno, seguramente como se le salió un dedo hay que hacerlo hasta que quede totalmente sumergido. ujú, En otros lugares había gente tal vez que decía, bueno, si lo hicimos 2 veces o 3 ya está, lo que importa es el simbolismo. claro, Eh, lo que quiero decir, muchas veces también pasa eso, que hay muchos líderes que interpretan las cosas de una manera y se confunden en que, bueno, si yo lo interpreto así, es porque Dios lo quiere así, porque yo soy el líder. Capaz que más adelante podamos entrar en algunos llamamientos que hemos tenido, pero en mi caso personal, yo considero que fui muy feliz cuando era niño. Me bauticé, quería bautizarme porque mis amigos que se bautizaban, recibí el sacerdocio, fui a la misión. En mi perspectiva consideré que era feliz en mi misión, pero cuando me faltaban 6 meses, yo me doy cuenta ahora me doy cuenta,
que estaba con depresión, que estaba enfermo por ver a mi familia. Y en aquel tiempo, en el año 2002, 2003, ibas a los ciber, como le decíamos acá, que era el lugar donde había muchas computadoras, a comunicarnos nuestras reuniones por semana, a escribirnos, y hablábamos 2 veces por Navidad y el Día de la Madre con los padres. Y bueno, yo hasta tenía una planificación, bueno, si me faltan 6 meses son 24 comunicaciones más con mi familia, me faltan 22. O sea, estaba ya todo el cronograma de cómo iba a ser para aguantar. Después se me pasó, obviamente yo entendía que yo estaba mal, pues cómo iba a ser, cómo iba a sentirme yo así, estando en la misión, haciendo lo que Dios quiere. Cumpliendo tu sueño. Si me trasladó, sí, yo entendía que sí, que estaba haciendo lo correcto. Claro. Bueno, después volví, nos sellamos, nos conocimos, nos sellamos, nos casamos, pero siempre, siempre la organización, las cosas en las que te tienen entretenido, las responsabilidades que Dios espera de vos supuestamente, siempre se come al individuo. O sea, me acuerdo que en el CCM tuve un compañero que fue a la misma misión que yo y, y pasaba llorando en el CCM, llegamos a la misión y a la semana volvió a la casa. O sea, porque no podía estar lejos de su familia, no aguantaba. Y a veces pienso que tal vez mucha gente lamentablemente no fue comprendida Sí. en sus sentimientos, en sus deseos, capaz que de hacer el bien, de hacer cosas que no cuadraban con lo que una organización les pedía. Y una organización que no es tan inmutable como nos dijeron. Últimamente vos y nosotros sabemos que hay muchas cosas que no eran tan como nos decíamos y eso. Y darle tu vida y dedicársela y, ¿cómo se le conviene? Consagrársela a algo que realmente no es tan verdadero y tan cierto y tan recto como dice ser, ¿verdad? Tremendo. Y eso que no pasaste ninguna situación particular así de bullying o de algo en la No misión. considero, no lo considero, y te voy a decir algo, mira, acá en Sudamérica este año se cumplen 100 años de que se dedicó la iglesia, en Buenos Aires fue la oración. Y el otro día, como iban a hacer un festival importante en Buenos Aires, que lo transmitían por Bluetooth, por YouTube, y estaba mi madre, porque era el cumpleaños era el cumpleaños de uno de nuestros hijos, el otro día entonces estaba mi madre en casa, y pusimos en YouTube, ¿cómo no? A ver la transmisión, ¿no? Porque era un festival en Movistar Arena, estaba Soledad, que es una cantante argentina muy famosa. Fue muy lindo el festival, y a mí hasta se me escapó una lágrima cuando Soledad cantó Soy un hijo de Dios, porque estaba mi madre conmigo, y a mí me recordaba, no porque yo creo que soy un hijo de Dios, yo sí creo, y soy creyente, Ujú. no porque yo crea en la iglesia, no porque el Espíritu me instó a arrepentirme, sino porque, bueno, pues son cosas que me hacía acordar cuando era chico, la noche de hogar, mi familia, eh, pero no porque tenga añoranza por la iglesia, sino, bueno, porque sí tengo la capacidad de poder entender que algo puede ser lindo, Ah, recordarme cosas que de repente sentí cuando era niño porque estaba mi madre al lado, pero quiero decir que no es que tampoco uno se va de la iglesia y ya está todo mal, que le hace las cruz, sino que, bueno, yo veo al obispo que vive acá cerca, cada vez que me ve, me saluda, nos damos un beso, un abrazo y está todo bien, o sea, no tengo ningún problema con nadie. Viviana ah, tampoco, ¿verdad? ajá. Pero a veces se malinterpreta, ¿no? Algo Sí, pasó, algo no entendió, con alguien se enojó. sí, sí, pero que Con pasan a veces cosas, ¿no? O sea, yo he conocido no, tanto personalmente como en entrevistas a gente que le han pasado cosas horribles realmente, tanto en la no, misión, ni que hablar, ni que hablar, sí, ni que hablar. que pasan, ¿no? Ni que Sí. hablar Ujú. y más adelante te podré decir cuando era obispo cosas de las que me arrepiento. Pero bueno, Wow, sí, sí, eso es muy interesante, ¿no? Esto, lo del obispado y ese ujú. llamamiento ahí que es tan esforzado y todo. Y tú también fuiste a la misión, Vivi. No, yo no fui a la misión, por suerte. No fui a la misión. Sí, Pero, ¿sabés qué? Que complementando lo que él contó de la misión, que decía que a veces hubo gente que no era comprendida, que tal vez no estaba hecha para ir a la misión o su vida no cuadraba con eso. Yo creo que ahí desembocamos en el punto donde fue lo que detonó en mi caso, que fue la que empecé yo con el tema de cuestionarme la iglesia, cuando me empezaron a pasar cosas que me pasaba eso, que mi vida no cuadraba con todo lo que la iglesia esperaba de mí. ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando yo hace 11 años casi, me enfermé de insuficiencia renal y ahí mi vida cambió por completo, nuestra vida, todo cambió. Entonces empezó a pasar cosas que antes no, el tiempo de antes, mientras él era obispo y todo eso, nosotros estábamos activos y todo el tiempo trabajando en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando
como en mi caso, y debe haber muchos, y conozco hermanas que les ha pasado con otras enfermedades también, cuando mi vida ya no cuadra con ese ritmo de la iglesia que se espera de mí. Cuando yo ya no puedo seguir yendo a las actividades, aportando mi tiempo, digamos, aportando para la iglesia. ¿Qué empieza a pasar ahí? Y ahí ya empieza a cambiar la cosa, porque yo siento que ya no somos funcionales para la iglesia. Entonces se nos empieza a cuestionar si no tenemos fe, que no nos curamos porque no tenemos fe, que no vas el domingo, no te levantás porque no tenés fe, y un montón de cosas. Y lo más triste no es lo que la gente cuestione, sino que uno mismo se cuestione. Que uno mismo se pregunte, ¿qué hice yo para que me pase esto? ¿En qué habré fallado? ¿Qué error habré cometido? ¿Por qué Dios me castiga así? ¿Por qué no tengo fe para curarme? ¿Por qué las bendiciones de salud no me funcionan? Ese paquete, digamos, que uno empieza a vivir cuando su vida no es funcional, como digo, con el esquema que tiene la iglesia, ¿no? Porque tienen como una familia así, que funciona así, pero bueno, pero eso no pasa con todo el mundo. No todo el mundo tiene eso. Y a veces se dificulta. Y yo siento que la iglesia, no sé cómo decirlo, pero es como que servimos y está todo bien mientras somos funcionales a lo que ellos necesitan. Porque he visto también hermanas que han dado su vida a la iglesia, pero cuando son mayores y necesitan ayuda o apoyo, es como que las dejan de lado y bueno, está, ¿me entendés? Ya está. Ya no sirve para irle el domingo, ya no sirve. Hay que ayudarla, bueno, está, ¿me entendés? Siento que pasa un poco eso. Y en mi caso, lo que me pasó fue que ese tipo de cosas hicieron que me empezara a cuestionar lo que pasaba en la iglesia y por qué se era así, por qué esta gente me juzgaba tanto, y empecé a cuestionarme un montón de cosas. Wow, tremendo. O sea, y eso es que se ve que la iglesia no está en las buenas y en las malas, ¿no? Porque cuando estás en las Exacto. malas y cuando más te Mm, deben apoyar es cuando te dan la espalda. Y es una tontería sí, que se ve demasiado seguido. O sea, si demasiado. como te instrumentalizan tanto, claro, si le eres útil, bien. O sea, si eres Sí, algo útil, bien. Si no, pues ahí estás fallando y claro, el que tienes que cambiar eres tú, ¿no? Porque las siempre. cosas no cambian. Ni Dios Exacto. es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. Entonces, claro, Y Totalmente. es un ¿sabes martirio. qué también? ¿Sabes qué también? Es muy fácil decir estamos a las órdenes para cuidarte a tu bebé si estás enferma, o porque estás engripada, o porque te operaste de apendicitis. Está muy bien eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes una enfermedad crónica que te inhabilita? Sí. A los meses empieza, bueno, a ver cómo hacemos, porque la ayuda no puede ser para siempre, por ejemplo. Yo me acuerdo estar en consejos de barrio donde se discutía, bueno, esta familia hace años que se la ayuda, la mujer tenía cáncer, murió hace poco, yo lo quiero mucho a él, un amigo, y decía, no, pero también se nos está ayudando mucho ya. Y yo, primero, la mujer no puede trabajar, o sea, en cualquier momento se va a morir. Él trabaja 12 horas de noche para cobrar nocturnidad, o sea, incluso, o sea, ¿qué tiene que hacer? ¿No dormir? ¿Qué es lo que esperan de estas personas? O sea, no, pero también porque una vez uno me dijo una cosa y hablando de lo que pasa en la casa y una familia santa en los últimos días, eso no puede pasar. Hermana, le digo, gente que está saturada psicológicamente, habla, usted da un minuto y se descarga. O sea, lamentablemente a veces pasa eso, que cuando hay una situación crónica, difícil, que inhabilita o que deja a una familia, un matrimonio, donde tienen que ser dos de repente a uno solo sosteniendo de repente material, económicamente, o incluso en la iglesia también, donde es solo uno el que de repente está y participa, a veces no está esa comprensión. Es muy lindo, como te digo, te cortamos el pasto, te pintamos, te hacemos una pared, te cuidamos en el hospital cuando estás con apendicitis, buenísimo. Claro. No puedo ser injusto y decir que hay gente del barrio donde yo iba antes de vivir acá, que se fue una vez, se había ido a trabajar, no volvió a la casa, se fue al hospital, acompañaba a mi padre toda la noche, cuando lo operaron del corazón hace 12 años, mi padre ya falleció igual, y al otro día se fue a trabajar de vuelta, o sea, tampoco puedo ser injusto, Claro, pero no. no es tampoco lo que pasa siempre, o Es sea, que no pasa mucho por la gente, para mí pasa por las órdenes que vienen de arriba, ¿me entendés? Por cómo está organizado. Es el Va más allá de sistema. la gente. Ujú. ¿mm? El sistema, exacto, es el sistema, ¿entendés? Porque desde arriba ya se te dice, bueno, ya van 3 meses que estamos ayudando a esta familia, a ver qué pasa, porque ya no se puede seguir, o sea, viene de arriba, va más allá de la intención de la gente. Exacto. Porque hay gente buena como en todos lados, como éramos nosotros que estábamos adentro, totalmente cegados, pero digo, la gente tendrá la mejor intención,
Pero el tema está en la organización, en cómo eso está organizado, en cómo se les enseña a los líderes y se les instruye qué tienen que hacer. Totalmente, totalmente. Sí, 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 es el sistema. ¿Y qué pasa cuando llegas eso a ser obispo respecto a otras familias? ¿Cómo lo llevan? ¿Te sentiste tal vez persuadido a frenar alguna ayuda por ese mismo sistema hacia algunos miembros? Si has vivido alguna No, situación así, entiendo. Bueno, no, en general trataba de ser comprensivo, eh, empático. empático. Obviamente yo tenía, insisto, yo nací en la iglesia y mis padres funcionantes, o sea, tenía ese chip. Pero algo que tal vez me duele un poco es cuando a veces había gente que no pagaba su diezmo porque tenía que elegir comer o pagar el diezmo. Y bueno, obviamente que se los ayudaba, pero Claro, eso no es ayudar a la gente a ser autosuficiente. O claro. sea, yo creo que mi primera responsabilidad es sostener a mi familia, o sea, no aportarle, te lo estoy diciendo ahora, ¿no? No aportarle a una organización. No es el Estado que tengo que pagarle mis impuestos, no es la compañía de luz que le tengo que pagar. O sea, y me doy cuenta que sí, que al final, bueno, si usted no lee las escrituras, bueno, se puede mejorar. Si usted capaz que no hace todo bueno, si no hace, pero si no paga el diezmo, no le puedo dar la recomendación. Este, y yo me parece ahora tan injusto, tan Obvio. maltrato realmente. Me acuerdo una vez de una familia que llegamos al ajuste de diezmo a fin de año, un amigo mío, y yo le dije, bueno, pero ¿qué es lo que el Señor espera? Porque no estás al día. O sea, igual trataba siempre de que la persona se pudiera contestar. Y me decía, bueno, sí, fue difícil. Bueno, hacemos una cosa. ¿Cuánto es lo que tendrías que poner? Tanto. Ponelo que el Señor te va a ayudar. Claro, él pagó el diezmo y yo lo ayudé con. O sea, Se autopagó, y sí, 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 se autoayudó. claro, Sí, Claro. seguro, seguro. Y bueno, o sea, sobre todo esas cosas, pero a veces también con los temas de dignidad, de tener que juzgar, que una persona. De tener que juzgar, me parece tan feo ahora, tener que juzgar yo, quién soy yo para decir, vos, Valia, no sos digna de entrar al templo. Y cuidado, yo siempre trataba de juzgar de acuerdo a lo reglamentario, ¿no? Pero tuvimos experiencias donde el obispo sentía que Viviana no era digna de la recomendación. Me acuerdo que yo una vez tuve una entrevista y le pregunté, pero perdóname, le digo, ella te confió algo muy íntimo que no te autoriza a decírmelo, te lo voy a respetar. No, 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 no. Pero que, no, porque yo siento. ¿Pero qué sentiste? No, porque yo siento que. Digo, bueno, pero pará, digo, pero vos en la entrevista le preguntás a ella, ¿verdad? Si es claro. digna. Y ella que te dijo que sí. Y entonces le digo, no, pero cuando yo esté con Jesucristo, ¿qué le voy a decir? Muy fácil, decirle que hablaste conmigo y que, y que vos le preguntaste a Viviana, ella te aseguró que estaba todo bien y diste la oportunidad de ser honesta. Y si no lo fue, no es tu culpa, quédate tranquilo. Y dije, pero ¿sabes qué? Le digo, quédate tranquilo, yo sé que ella, yo no soy más digno que ella, así que a mí no me des la recomendación. No, José, pero ¿cómo se te ocurre? No, no, porque evidentemente, si vos sentís que ella no es digna, ahora debes estar mal, porque deberías estar sintiendo que yo tampoco lo soy. Este, no, bueno, está, pero fíjate, no sé qué, no sé cuánto, no me expliques. Disculpame que te corte. Quería comentar una cosa. Cuando pasó eso de la recomendación, yo estaba internada en el hospital. Claro, O sea, yo me estaba muriendo literalmente y el obispo fue al lado de la cama a sentarse ahí. No, ¿sabes que no te escucho? Hola, hola. Ahora sí. Sí, digo que es lo que contaste, ¿no? En TikTok. Por Sí, en el vivo. lo entero, por favor, que eso es, Sí, no doy, sigo sin sí, dar crédito, es como, sí. es Sí, demasiado. sí, sí, fue demasiado. Eso que él cuenta, voy a contar la previa. claro, Que lo que pasó fue que yo estaba enferma, ya tenía una insuficiencia renal que era de larga data. de larga data y yo no sabía. Yo pasaba cayéndome, vomitando, me desmayaba en todos lados. O sea, yo no sabía que estaba enferma. Entonces, quedé embarazada y fue como el colapso. Y de repente me fui a hacerme ¿cómo se llama? Los Bueno, estudios, los estaba análisis, embarazada. sí, la rutina de embarazo del segundo semestre, y me llaman del laboratorio y me dicen, señora, dice, ¿usted se siente bien? Y yo digo, yo qué sé, yo estaba en la calle porque ya volvía para mi casa, y me dice, mire, usted tiene que ir a una emergencia. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque usted se hizo análisis hoy de mañana, dice, y usted tiene una hemoglobina que no es compatible con la vida, usted tiene que ir ya a la emergencia. Y yo quedé como, y pensé, no, esto está mal. Me fui a mi casa. Cuando subí la escalera ya no podía casi subir. O sea, ya tenía el corazón en la boca, ya no podía más. Bueno, la cuestión fue que llegué a casa, volví al hospital, no tenía otra opción y quedé internada. Bueno, ahí tuve un tiempo que estuve
bastante mal. Y después que medio me recuperé, bueno, ¿qué pasó? Yo quedé ahí internada como 3 meses más o menos. Y no sé si menos de un mes viene el obispo y se sienta a mi lado y me dice que él no podía darme la recomendación. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Porque él sentía que yo no me esforzaba por asistir a la capilla. Yo digo, ¿Qué? pero ya estaba enferma. Claro, pero y antes, claro, porque yo cuando hablé de eso, él me dice, bueno, sí, ella está internada ahora. ¿Y antes? Claro, y antes, pero antes me estaba muriendo y no sabía. Claro. ¿Me entendés? Aparte, lo gracioso fue que encima, tristísimo, de parte de esta persona, contarme que le había dado la recomendación a otra persona que estaba internada. Y voy diciendo, o sea, estamos todos locos. A recomendación mía, ¿no? Porque yo era el maestro orientador y le dije al obispo, con mi compañero, le dijimos, mira, este hermano no va a venir más a la iglesia porque está con cáncer y está esperando, o sea, entendemos que es digno de ser avanzado en el sacerdocio. Obvio, Ah, ya bueno, va a bueno, está cruzar muy el bien. velo, sí. Claro, Bueno, pero ¿sabéis lo más triste? Que esto fue lo que yo comenté, creo que fue en el vivo, es que yo me sentía, ¿qué más me falta? no, que yo me sentía al borde de morirme. Y mi miedo más grande era no poder entrar al cielo. Y eso es algo que te digo, hoy lo pienso y me cuesta perdonármelo a mí misma, que yo me hubiera cuestionado si yo podía o no entrar al cielo porque este ser se le había antojado que yo no era digna. O sea, era una cosa tan insólita, tan triste también, porque no sé sinceramente cómo una persona puede sentarse al lado de una mujer embarazada muriéndose a decirle un disparate de ese tamaño. No, internada 3 meses con hemodiálisis todos los días para sostener un embarazo, ¿no? No, no, una cosa O sea, demencial. ¿sabes lo que pasa? Que esta persona que yo te dije que no quería ser injusto, que una vez se fue del trabajo a cuidar a mi padre al hospital, esa persona, porque tengo que ser justo, Sí. estaba en la estaca y me vino a entrevistar a mí porque yo no tenía recomendación. Y le conté esta experiencia y él se puso a llorar. Y me pidió perdón por eso. Porque no, decía, ¿cómo puede ser que una mujer que está renunciando a su vida, con un hijo de 6 y uno de 7, que no la podían ver casi, nuestros hijos grandes, Claro. ¿cómo puede ser que no? ¿Qué cosa más digna de recomendación puede ser que una mujer se someta a lo que se está sometiendo Viviana para traer un hijo de Dios al mundo? Me pidió perdón y dijo, bueno, evidentemente esto no está bien, pero quiero que entiendas que se equivocó. Sí, sí, por supuesto, yo lo quiero mucho, digo, evidentemente se equivocó. Que incluso dentro de ese paradigma hay gente bueno, que incluso dentro de ese paradigma hay gente que procura ser compasiva, comprensiva. Exacto, Pero las normas son las normas y todo queda en manos del obispo. exacto. ¿Entendés? Sí, Porque sí. por más que otro vea, ay, sí, esto está mal, está horrible, no puede hacer nada, porque al final de cuentas queda en manos del obispo. Claro. Claro. Pero para eso está la empatía. O sea, el sistema es uno, las normas son unas y todo, Sí. pero uno tiene la capacidad, ¿no? De ver cómo se puede adaptar a cada situación sin ser Claro, ortodoxo, ¿no? exacto. Claro. Y no lo ha hecho, porque Sí, también así decimos que en la iglesia hay muy buena gente y también mala gente, ¿no? Sí, Los menos, hay de sí, todo. sí, hay de sí, todo, y sí. existe. Entonces, cada cual también, lo que se suele decir, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente así que demuestra lo que tiene dentro, ¿no? Y sumado Sí, Sí, a las normas, pues de ahí salen la mayor cantidad de fanáticos, podríamos decir, sí, fanáticos en mal plan, ¿no? Porque hay sí, otros sí, 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 sí. fanáticos que, bueno, se esfuerzan por cumplir y otros Y que sí, eso, por hacer cumplir, pero en mal plan, ¿no? Como sí, este, sí, 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 claro, sí, sí, y eso, Valia, es algo que pasa mucho, lo he visto mucho eh, al ser obispo, en participar, bueno, en entrevistas de dignidad, en algún consejo disciplinario, cuando faltaba algún miembro del sumo consejo, bueno, llaman obispos para, para poder sustituirlos. Y bueno, me ha tocado estar en todo tipo de cosas. Y sí, he visto gente que se regocija en estar juzgando a alguien, y he visto gente muy compasiva que le buscas, así como hay gente que le busca la vuelta para complicarte, hay gente que le busca el atenuante, siempre está buscando bueno, o sea, sí, sí, para ser y justo, de no, verdad. claro, claro, insisto, dentro de un paradigma que no me parece justo, ¿no? Pero de todas formas, lo que yo pienso es que a veces pasa eso, como decís vos, que hay gente tan... Lo veo sobre todo en los comentarios que a veces recibe Viviana. Con eso que vos decías, también valía decir, pero a veces hacerte cumplir en mal, como se dice, En mal bueno, plan, en sí, mal en modo. malos términos. Bueno, claro, la iglesia es así, vos tenés que cumplir, ¿eh?
Y a veces lo ves eso tan reflejado, por ejemplo, cuando Viviana hace un video en TikTok o algo. Como a veces hay gente que no entiende que es su experiencia. Sí, Y me da gracia porque cuando habla del casamiento dice, "Ja, seguro que ya está divorciada. Si no estabas contenta con tu marido, lo hubiera hace 20 años que estamos casados para que sepan, ¿no?". Y bueno, creo que no se aburrió de mí todavía. Pero como a veces se supone, ¿no? Pero si esto es verdadero, si esto es bueno, si vos te alejaste porque o te divorciaste y tuviste tan mala suerte que te casaste con alguien que no querés, ¿O te o te ofendiste? ofendiste, ¿O o querías pecar? querías pecar. claro. Pero es tan injusto hacer que la gente, arrastrar a la gente a hacer las cosas de una manera que vos entendés que es la forma, y a veces no lo es, ¿no? Tuve una buena experiencia cuando era obispo, había un joven que era muy amigo mío, y que él se estaba construyendo, estaba en una cooperativa, le decimos acá, que se junta gente, y bueno, y sacar un préstamo en el banco, y hacer una cooperativa, hacer unas viviendas, y él estaba en eso, y estaban yendo, también se paga con horas de trabajo, va, y él tenía 25 años y pico, y el límite era 26. Y lo llamo a una entrevista una vez y le digo, y yo decía, ¿cómo se lo digo? Porque él está construyendo su casa y todo, por la misión. Y le digo, ¿consideraste a la misión? Y dice, bueno, sí, pero en realidad, viste, ahora estoy haciendo mi casa. Pero bueno, pero el Señor dijo que hay que hacer lo que Él nos mandó. Y él se contestaba solo, ¿no? Decía, Claro. yo estaba sentado ahí, o sea, bueno, está así, pero también Dios no nos da mandamientos sin preparar el camino, ¿no? Pero tengo mi casa ahora, sí. Sí, voy a ir a la misión, sí. Y en 6 meses sacó el pasaporte, entregó su lugar, todo. Cuidado, él fue, volvió, se casó, ahora es presidente de Estaca, le va muy bien y estoy contento por él, pero le podría haber arruinado su plan de vida, ¿no? Y bueno, es alguien que quiero mucho, él me quiere mucho a mí, cada tanto voy a comer un asado en la casa de él, o sea, nos queremos, la verdad es una persona que quiero mucho y en aquel momento yo entendí que bueno, que era la decisión que él debía tomar. Y él entiende todavía que sí, que fue la mejor decisión que pudo tomar en su vida, pero tal vez hay gente que no lo veía así, o que le daba miedo alejarse de su familia, o gente incluso que tuvo que decidir, no por ninguna experiencia mía, pero sí por haberlo ido al Liaonas y cosas, que incluso dejar a su familia, a su madre enferma o a su padre enfermo, y tener que, o no, o decidir no tener que volver cuando se muere un padre, un familiar. O sea, es cruel la verdad. Sí, y Y tener a veces esa uno se siente, responsabilidad en tu sí, y a veces uno se siente culpable de tal vez inculcar esa ideología que al final no tiene mucha diferencia cuando uno ve a los fanáticos políticos de izquierda a derecha. Es gente que tiene una ideología en la cabeza, sí, religiosa, política, futbolística, sí, y no podés sacarlos de eso, decir, a ver, amigo, está perfecto lo que vos crees, está bien si a vos te sirve, pero no es todo el mundo no piensa igual. O sea, y como es importante lo que vos ves, lo que vos crees, también es importante lo que otros creen, y hay que tratar de que todo se engrane y en la sociedad todos somos igual de valiosos. claro, Vos porque vas a la iglesia y tenés un testimonio no sos mejor que yo, exacto. porque yo no voy a la iglesia no soy peor persona. Sí, Estoy hablando mucho. no, no, sí, pero es que es verdad, así va el mundo, así de polarizado va el mundo, ¿no? Ahí va. Sí, 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 son Sí, cosas sí, tan sí. opuestas, sí. Y a todo esto, Habitualmente ella habla mucho, pero cuando yo me no. suelto, cuidado. No, no, pero eso, me alegra estar así hablando porque no tengo que esforzarme por sacarles cosas y todo y que es muy espontáneo y eso de verdad me gustó también de Vivi que lo tiene tan fresco y se expresa así tan espontáneamente y es muestra también de que la comunidad es mormona, hay tanta cantidad de gente, de miembros que se están yendo ahora que ya es otra situación completamente distinta, ¿no? Que a la de hace 11 años cuando me fui yo, que era algo clandestino, que no podías, Totalmente. sí, que te estaba haciendo de la iglesia, era como una traición, te sentías Sí, horrible. sí, sí. Sí, sí, pero ahora pues uno sale y, ya, Y me mucho voy. más. Sí, sí, sí. Y es Igual yo creo que una de las cosas, una creo que es señal. la propia iglesia que se autosaboteó, Sí, porque eh, a mí me pasó que desde niños nos criamos con ciertas historias y de repente la iglesia empezó a cambiar todo eso, porque al salir a la luz en Estados Unidos un montón de cosas ya no la podían ocultar. ya, Hoy estaba recordando de cuando, porque estaba mirando, vi un video que decía que José Smith, cuando yo era chica, se decía que era mentira que José Smith había tenido esposa, que era totalmente mentira. Después, cuando la iglesia lo tuvo que asumir, porque salió un libro donde se publicaba la biografía de todas esas mujeres y todo,
Sí, después la típica de los mormones es decir, siempre lo supimos. Es mentira, no lo sabías, sabíamos. ¿me entendés? Y así empezó un montón de cosas, porque a mí me pasó también con la traducción del libro, que toda la vida creíamos que era con el Urim y Tumim, y después resultó que era con la piedra, y empezó a sumarse un montón de cosas, ¿no? De pequeñas cosas que empezaron a generarme preguntas en la cabeza. Y en la pandemia me pasó también uno que no iba a la iglesia y me sentía mejor. O sea, me sentía mejor en qué sentido. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los domingos vos ibas a la iglesia, venías y aquello pasabas el día en que esto, que aquello, que el otro, ¿me entendés? Sin embargo, cuando vos te aislás de eso, yo siento que uno empezaba a preocuparse más por uno, porque todo el tiempo estás con la cabeza que el llamamiento, que la reunión, que la fulana, que la menglana, que no sé qué. Y sin embargo, cuando salís de eso, sentís que te empezás a ocupar en vos, empezás a preocuparte más por tu vida que por los demás. Sí, ¿Viste? yo no sé, a mí me parece tan inútil un consejo disciplinario porque un hombre se acostó con una mujer que no es su esposa, por ejemplo, 15 hombres juzgándolo. eh, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Con con que haga eso, pero quiero decir, consejo disciplinario y excomulgar a una hermana porque era viuda, estaba y tuvo relaciones sin estar. O sea, es espantoso. O sea, Metiéndose en la vida íntima de la claro, gente. ¿qué provecho tiene eso? ¿Qué galardón tiene para mí? O qué tanto bien estoy haciendo por mi familia, por mis hijos, por su bienestar? Cuando yo estoy sentado juzgando a una mujer porque se acostó con. Porque según la lógica de la iglesia, bueno, es una transgresión. Es una transgresión peor que invertir en armas, por ejemplo. Es peor, ¿no? O sea, Sí. imagínate, ¿no? Que Ujú. caiga una bomba en tu La pueblo y mate lógica a todo el mormona mundo. No es tan grave invertir en eso como que una persona se acueste con otra no estando casada, que cometa adulterio. Si estaremos equivocados, ¿no? Pero bueno, Claro, pero encima eso y luego aparecen casos de pedo y de otros Sí, abusos y bueno, sí. sí, suelen cambiar a los perpetradores de barrio, de rama, de estaca y hacer sentir culpable a la víctima, ¿no? Y Mm, sí, una sí, tónica muy habitual esa. Y por sí, y sabes qué, Valia? De todas formas, todo esto que te contamos, no, por lo menos no es el hecho que nos hizo irnos de la iglesia, no es porque un obispo no me dio recomendación, porque capaz que alguien escucha y dice, ah, por eso se fue, no tengo testimonio. No, yo iba por Jesucristo. Cuidado, yo sigo creyendo en Jesucristo, en muchas cosas que yo las sigo creyendo, no porque crea en la iglesia. Eh, Obviamente que me permito, y también interpreto cuidado, porque hay gente que se va de la iglesia y se va a otras iglesias. Yo tengo muy claro que el Antiguo Testamento, todas las masacres, eran justificaciones basadas en que Dios los mandaba por un fin político, llamarlo como quieras, de ir a ocupar un lugar, adueñarse ese lugar, porque Dios nos mandó, no es que nosotros queremos. Cuidado, porque tampoco es que uno es un tonto que cree que todo fue mandado por Dios, las atrocidades que lees en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero decir es que no es nada de eso que te contamos lo que hicimos de la iglesia. Eh, Tal vez ayudó, pero el hecho de enterarte, como cuando por ejemplo estás en la pandemia con el tema, eso sí se lo agradezco a Central del Libro de Mormón, que había muchas cosas que decían, bueno, esto es historia, lamentamos, no quisiéramos que Brigham Young hubiera dicho estas cosas, pero bueno, es historia, entonces tenemos que decirlo. Las cosas que decía Brigham Young de los negros, y esto no es historia, esto es perdón, esto no es historia de la iglesia, es historia del país, era el gobernador, yo vi las actas. No puedo ni repetir lo que decía de los negros Brigham Young. O sea, Sí, capaz que tengas que poner un pip sí, cuando lo suba. tremendo. José, la masacre de Mountain Meadows, o sea, mandar disfrazarse de indio a los miembros para que la culpa sea de los indios y ya tenían el ganado contado y vendido de la caravana, que eso lo mandaron. José Smith casándose con tantas mujeres, incluso con menores de edad, estafador, tantas versiones del libro de Mormón, de la primera visión, primero vino uno solo, después eran dos, después vinieron con hinchada, como los cuadros de fútbol, eran Dios, Jesucristo y 45 más, la madre nunca habló de la primera visión en su biografía, Ujú. y todo eso sumado a que hoy día la iglesia ocultó $100.000 millones de su fondo de inversión en Saint Peak. Y vos decís, no era por el gobierno, porque no tenían que pagar impuestos por eso. Era para que los miembros no se sintieran desestimulados de pagar su diezmo. Es una ordinariedad lo que te estoy diciendo. Sí, Y invertir en armas. ¿Y sabés qué es lo peor, Valía? Que la gente te pide evidencia de esto. sí. O sea, vos no, es decir, alguien que me cuente una historia que le crea a José Smith que era un profeta y al profeta de ahora que invierte en armas, que es un profeta, y no le pide evidencia de ninguna historia, como cuando se iba a caer el avión de Nelson, que no está registrado en ningún lado ese accidente.
O sea, eso sí vos lo creés y no necesitas evidencia, pero las cosas que están en la página de la SEC de Estados Unidos, donde se ve todo lo que invierte el fondo de la iglesia y se ve claramente que invierten las mayores armamentistas del mundo, vos podés decir, bueno, pero es importante que los países se defiendan, pero bueno, pero esas armas se le venden a Ucrania, se le venden a, a Israel, se le venden a Europa, hay genocidios, y yo no estoy discutiendo acá quién está bien y quién está mal en las guerras. Estoy diciendo, realmente es tan importante para la iglesia y es tan justo y es tan digno invertir en esas cosas. O sea, cuando cae una bomba en un lugar y mueren miles de inocentes, Ujú. ¿tus manos no están manchadas de sangre? Exacto. O sea, y a mí me rompen los cocos porque capaz que no pagaste un diezmo un mes, ¿Tomaste café? tomaste café, o sea, y vos decís, ¿en serio, realmente? Y he visto comentarios en los videos de Viviana donde dicen, por ejemplo, bueno, pero la iglesia invierte en empresas que de repente también invierten en eso, y cuando vos le compras a Amazon, no sé, le compras a no sé quién, entonces vos también estás invirtiendo en armas, porque ellos no, porque si yo voy al súper de mi barrio y el tipo es narcotraficante, yo no soy socio del tipo. Ahora, si yo invierto en el súper y me hago socio sabiendo que es narco, sí. O sea, Sí, lo que sí. quiero decir Ujú. es insólito y hay tanta, y entonces uno se hace la pregunta, y a todos nos llega en un momento, Valia, decir, bueno, a ver, José, a ver, Valia, a ver, Viviana, ¿qué vas a hacer ahora que sabes esto? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. ¿Vas a mandar a tu hijo que tiene 16 años, dentro de 12 lo vas a mandar a una misión? ¿A predicar qué? ¿Qué es lo Sí. que va a predicar? Las Él, mentiras. él quiere las mentiras. Él quiere la misión. Todo lo que hizo la iglesia es porque vos se lo inculcaste y porque él lo quiere hacer. Ujú. ¿Vos qué vas a hacer con esto ahora? Porque también yo tenía el miedo y llegué a fantasear con esperar que mi madre, después que fallezca algún día, dejar de ir a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Sí, 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 porque sí. mi madre y mis hermanos están en la iglesia. Cuidado, está todo bien. O sea, no sé si es que me entiendan, Sí, pero sí, está sí, todo o sea, bien, es me una respetan. situación que estás entre la espada y la pared y todo. Claro. Pero fue la única persona a la que le expliqué fue a mi madre. No tengo problema en hacerlo con mis hermanos, lo hablé con ellos también. Pero sí son personas que uno entiende que les dé una explicación. Después, si lo aceptás o no. Lo que quiero decir es, ¿realmente son líderes llamados por Dios personas que hacen estas cosas? Uno puede decir, los hombres se equivocan. ¿Realmente es una equivocación eso? ¿Es una equivocación que Brigham Young, siendo gobernador de un estado, se parara ante el Senado o no sé qué? Y son actas del gobierno, de historia, que está en internet, no es una apóstata que lo dijo esto. A decir esos disparates acerca de los negros, eh, lo que hacía José Smith realmente es una persona llamada por Dios que hace esas cosas o es un estafador, un vividor. Y después se te cae todo como un castillo de naipes, porque estoy hablando mucho. Después se te cae como un castillo de naipes, por ejemplo, ir al templo, ¿a qué? ¿A hacer símbolos masones? La gente no sabe que José Smith era masón y que después de unirse a la masonería Ujú. Sí, sí. instauró las ordenanzas del templo. Yo sé que en la Biblia puede haber un pedacito que dice esto, un pedacito que dice lo otro, Claro. Ahí pero al dice, final es perder, tú puedes sacar lo que quieras, ¿no? Armar así un claro, rompecabezas para hacerle decir cosas que no ha dicho realmente. y al Sí, final es perder tiempo, es estar entretenidos en cosas. Yo no digo que porque voy a hacer en el templo la sesión ahora me entregué al diablo, no. Es estar entretenido haciendo cosas que no aportan. mantenerte Y ocupado, pero claro, ligado a ellos para que seas y, dependiente, porque y ellos... te voy a decir una cosa, Valia, perdóname, y procuraré no hablar mucho más después de esto. No, 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 por Yo tengo favor. un hermano que se inactivó de la iglesia cuando tenía 12, 13 años. Vos me podrás decir qué madurez puede tener un muchacho de 12, 13 años, Mm. qué testimonio, qué responsabilidad puede tener por no querer ir a la iglesia. Bueno, no quería. Y él se quitó la vida hace 5 años, o sea, y toda la vida, bueno, pero estoy inactivo, pero que vamos a ir, estamos todos sellados. Él se selló también cuando era chiquitín, pero digo, bueno, pero él no va a la iglesia y sí, lo amamos, pero ¿qué va a pasar después? No sé qué. Falleció mi padre, él nunca lo superó, seguramente que entre otras cosas lo detonaron y él se quitó la vida 5 años después. Y esas cosas también te hacen decir, incluso cuando, lo último que me ató a la iglesia fue ir a hacer la investidura vicaria por mi hermano. Fue lo último que dije, bueno, voy a hacer esto, porque si me queda esto, un hilito que me ata a la iglesia, que sea esto. Y fuimos con mi familia y lo hicimos, obviamente, ¿no? Porque Pero, entendía que, ¿no? ¿sí? Más ¿Cómo? simbólico, era en plan más simbólico, ¿no? Para reforzar la unión, tal vez, o Sí, sea, claro. eso, ¿no? Sí, Sí, claro. porque él estaba sellado, o sea, nos sellamos todos en el 89, Ujú. pero él no había recibido su investidura porque no fue más a la iglesia. ¿No?
Y bueno, incluso eso, o sea, una persona que no fue más a la iglesia, no quiso ir más a la iglesia, o alguien que no quiso nunca ser parte de la iglesia, Es de posible. cierta forma ir a hacer la obra vicaria para obligarlo, o fingir que ahora sí somos todos de la iglesia, y ahora sí somos todos dignos de la exaltación. Después de eso dejé ir a la iglesia, dije, bueno, por todas estas cosas que te conté, que realmente no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Yo no me imagino a Jesucristo diciéndole a los apóstoles, bueno, inviertan en Lockheed Martin, que bueno, en realidad es para la obra, pero cuando yo venga, y eso no va a dar mucha plata. Yo sé que mueren inocentes en Ucrania, en Yemen, pero bueno, pero la plata al final es importante para hacer templos, es importante para muchas cosas, y no es, y cuidado, y no me importa que no salga del diezmo esa plata. No importa que salga de otras inversiones que tiene la iglesia. Es una doble moral. No es el hecho. Porque también está esa. Ujú, Bueno, pero eso no es plata de los diezmos. Y, ujú. o sea, es como que yo, no es la plata de la comida de mis hijos. Lo que invierto es lo que me da el interés de un ahorro que tengo en el banco. Sí, pero todo dinero que Este, tiene la iglesia en su origen empezó con el diezmo. Claro, claro. empezó con el diezmo y además Obvio. le has tenido que quitar el pan de la boca a tus hijos para dar Sí, ese En diezmo. muchos casos sí. Sí, claro, cómo no, sí. cómo no. Pero es que no hay dos opiniones. En muchos casos sí. Ujú, Y otra cosa, Valia, es que al final dije, bueno, tengo que ser honesto, tengo que ser honesto. Y yo no puedo sostener esto. ujú. Yo no puedo ser parte de una iglesia que se hace multimillonaria porque el hecho de estar exentos de impuestos en Uruguay, y me imagino que en Estados Unidos también, una iglesia es porque en el mundo ideal ayuda al Estado en muchas cosas, ayudando a la gente, y bueno, en cierta forma alivian al Estado en el mundo ideal, ¿no? Ujú. No vamos a pensar que a veces lo hacen para desviar fondos, pero en el mundo ideal alivian al Estado muchas cosas, por eso tienen exoneraciones fiscales. O sea, aprovecharse de eso una iglesia para acumular dinero. Yo no estoy en contra de que la gente se haga rica y Sí, multimillonaria, pero si no, sos una multinacional que estás para hacer plata, perfecto. claro. Ahora no me digas que sos la iglesia de Jesucristo, ni me impongas a mí un modo de vida. Puedo estar de acuerdo con el modo de vida, pero no me impongas un modo de vida que vos con tus hechos y con tus inversiones y con lo que hacían los líderes originales, o incluso cuando el Herbal era el que decía que sobornaba generales comunistas en la Unión Soviética para que los dejaran. Bueno, entonces es un modo de vida que incluso cuando conviene tampoco es el que siguen los líderes de la iglesia. Entonces no puedo yo Claro. eh, ser parte de eso, ¿no? No puedo ser parte de eso ni inculcárselo a mis hijos. O sea, si vos me decís, me invitaron a la iglesia, me gusta, yo te voy a decir, adelante, vaya, si a vos te gusta ir a esa actividad, hacelo, ¿cómo no? Claro. Yo no te voy a decir que no tampoco. Perdón, perdón, Sí, hablo no pasa mucho. nada, pero antes de pasar a Vicky, me interesa el momento, buscar el momento donde tú cambias de paradigma, donde qué pasa exactamente y puntualmente para que tú digas dónde estoy, qué está pasando y cuándo haces clic. ¿No? Ujú. Sí, es difícil, pero ¿O fue progresivo? eso, sí, lo que pasa es que Viviana es más, ella dice, ella toma una decisión, pum, y se acabó. Yo también cuando la tomo se acabó, pero yo soy más de aterrizar. Pero no Entonces, de la decisión, sino de darte cuenta que vivías en otra realidad. en Disneylandia, sí, no sé, sinceramente, pero cuando empecé a enterarme, bueno, cosas como en la pandemia veíamos Central del Libro de Mormón, por el tema de que estaban en el paradigma mormón está espectacular, porque Sí, sí, te sí. hablan con cuestiones Acá de históricas, NDA. ¿no? Sí. Pero cuando Noé es ahí va, hablaba de la historia de la iglesia y de cosas de Brigham Young, que Ujú. él decía, bueno, lamentamos, pero bueno, esto es historia, o sea, no podemos no decirlo. Y bueno, y uno empieza a decir, bueno, a ver, una cosa que no es que Brigham Young se dice que era medio impulsivo, medio Sí. calentón, como decimos acá, o que a veces como una palabrota, o sea, eran Ujú, cosas muy graves. ujú. Eh, bueno, uno empieza a razonar y decir, bueno, a ver, pero esto es un error, pero ¿cómo? Pero si es un profeta, nunca va a hacer una cosa así. Bueno, pero Empiezas a después atar el tema, cabos. Ujú. ¿cómo, perdón? Empiezas a atar cabos. Claro, y la conducta de José Smith, el matrimonio plural, el tema de los negros, no solamente lo que decía Brigañán, sino que se enteraron que eran hijos de Dios iguales a los demás en el 78. O sea, justo cuando cuando el gobierno de Estados Unidos les decía que les iba a sacar todas las propiedades, ahí les vino la revelación de que no había que tener muchas mujeres. Justo, y era coincidencia, ¿no? Sí. Después con los movimientos en Estados Unidos por los derechos civiles, ahí les vino la revelación que los negros podían tener el sacerdocio. Eh, Obviamente, para mí, eso no puede ser un Dios que
hoy considera que la gente de un color son sus hijos y merecen algo y ayer no. No, o sea, Dios no cambia, yo creo en eso, pero la iglesia sí cambia de acuerdo a las cuestiones políticas y seguramente se van a ver muchas cosas, muchos cambios ahora con todos los movimientos que hay. Ya las mujeres, y estoy de acuerdo, ojo, no es que no esté de acuerdo, pero ahora las mujeres pueden ser testigos, creo, en los bautismos. Me parece perfecto, o sea, pero quiero decir, cambian cuando el mundo cambia, o Sí, sea, sí, sí, ¿cómo sí. es? No, no son la iglesia Primero de cambia el Jesucristo. mundo y luego ellos Claro, tienen que acabar amoldando, ¿sí? claro, entonces creo que en un ejercicio de honestidad intelectual, de no ser hipócrita, uno dice, bueno, a ver, yo no puedo, o sea, son cosas tal vez muchas que ya las sabía, pero cuando era gurí decía, bueno, son cosas que no entendemos hoy, algún día las vamos a entender. Si tenía muchas mujeres, bueno, para levantar posteridad, pero resulta que la poligamia no es más fructífera. O sea, al contrario, no se reproducen más. La conducta de Brigham Young, que tenía muchas mujeres que incluso las tenía muertas de hambre. O sea, muchísimas cosas, ¿no? Que no son errores de hombres, sino que son una organización que dice ser la iglesia de Jesucristo, pero no lo es. Es la iglesia, después de la iglesia católica, es la religión más rica, bien por ellos, Y eso pero no, dudaría no son más que yo que una. sea menos que la católica. Yo pienso que Perdón, ¿cómo? yo ¿Eh? hasta dudaría que sea menos de que la católica. Ahí Bueno, da la católica es incalculable, que sí, puede ser no. más rica que la católica. Sí. Bueno, por lo que he leído, es más rica que que la iglesia católica francesa y alemana, pero no que la iglesia católica, porque es En general, incalculable. O claro, sea, porque hay mucho patrimonio, claro, sí, muchos claro. bienes tienen, sí. Pero de todas formas, sí, sí, es la iglesia más rica después de la católica. Ujú. Y insisto, no, no es un tema de que sea ni rico ni los. Sí, No. Si vos sos una multinacional que está para hacer plata, perfecto. obvio. Pero no digas que sos la iglesia de Jesucristo Claro, ni Es una lucrarse con corporación eso. disfrazada de iglesia. Ah, cuando tenés prácticas muy cuestionables desde un punto de vista cristiano. Insisto, y me hago responsable, el presidente Nelson no es más digno que yo, no. ni que vos, ni que Viviana. No lo es. Mm. Y eso se lo dije a mi madre, le dije, perdóname, y para vos me va a caer un rayo ahora arriba y me va a partir al medio y me voy a terminar en el infierno, pero ¿te parece que los apóstoles son dignos de su recomendación? Según Pero es que el ni como paradigma, ¿no? mormón, ni como ni como, Exacto, Exacto. porque como mormón no fue a la misión. Entonces, Es cierto. por ejemplo, claro, ni como Sí. miembro cumplió con todo. Pero claro, Sí. la claro. formación, tal, pero es que ni como miembro cumplió con todo. Entonces, Igual puedo entender que cuando él tenía 20 años, Segunda Guerra, ponele, Pero ponele. todos ellos no Pero fueron a la muchos no no guerra. fue fueron a ni misioneros. fue a la guerra encima. Claro. Claro. Pero lo que quiero decir con respecto a tu pregunta, para no desviarme, Valia, es que son tantas cosas que vos decís, si yo sigo en esto, y hay mucha gente que lo sabe, y cuando mi suegro, que también lo vinieron a entrevistar, él les contó y le hacían como, bueno, sí, está, como que no tenían respuesta, porque es verdad todo eso. Y hay gente que lamentablemente está, capaz que vos sales del cejo, pero hay gente que ya dedicó su vida, ya tiene a sus hijos, y no tiene el valor de decir, bueno, yo ahora con esto no puedo seguir. Y tal vez hay que ser valiente y decir a mis hijos, bueno, yo entendí hasta hoy que esto es bueno, es lo mejor, pero es que hoy día no, no lo entiendo así y les pido perdón por haberlos educado así, en mi mejor intención, pero no, no puedo, yo no puedo seguir. Los invito a que ustedes tampoco. Ahora, si quieren ir a jugar al fútbol, a la iglesia, buenísimo. Pero es algo que uno no puede convivir con eso. Y yo me siento tan en paz y tan bien. Y en el momento que decidí dejar fue como decir, listo, o sea, está todo bien, hasta acá llegué y yo no quiero saber más nada de esto. Incluso los misioneros me han venido a visitar y dije, bueno, con todo respeto, les agradezco. Claro que sí, porque ustedes en su honestidad están haciendo un bien. Pero yo no les voy a abusar de su tiempo, yo no tengo interés en ir a la iglesia, mi familia tampoco lo tiene, no queremos participar de la iglesia, no entro en debates, obviamente, pero sí, si me los cruzo y me saludan y conversan, ¿cómo no? Por supuesto. Pero no reniego tampoco de lo que me enseñaron mis padres, cuidado, tampoco eso. Les agradezco, los vuelvo a elegir, Y además las que te mismas cosas, enseñaron lo que sabían. No exacto. podían enseñarte Y otra como, cosa. y como te dije al principio, Valia, yo soy capaz de emocionarme escuchando a Soledad en Movistar Arena cantando Soy un hijo de Dios estando con mi madre al lado, porque es lo que ella me enseñó de chico, o sea, y me toca esa fibra. No Claro, porque crea en la iglesia, ni porque el Espíritu me dijo, como el claro, meme ese del pastor claro. evangélico, arrepiéntete, pero, Eso, sí, pero ahí pero, está la interpretación mormona, la interpretación emocional mormona y la interpretación emocional
normal, digamos, ¿no? De cualquier persona Sí, que se siente eso tocada por, son cosas, son la melodía sí, y claro. reminiscencias de otros momentos donde uno vivía eso cuando cantaba ese Y, himno. mu- Son y muchas mucho cosas. respeto y comprensión tengo también a los que están en la iglesia, porque tal vez o no quieren, o no pueden, o no les llegó el momento, o es muy difícil decir, pasa con cualquier ideología, es muy difícil cuando tu forma de vida se ve cuestionada, tu paradigma, ¿me explico? Sí, sí. Y entiendo que no es fácil salir de eso, pero quiero compartir mi testimonio de que se puede, de que claro que se puede, o sea, y hay vida, y uno se siente bien, se siente feliz, me siento más cristiano, Valia, sinceramente, después de haber dejado la iglesia. Y cuidado que no necesito otra iglesia, porque también pasa eso a veces, Claro. que se van de la iglesia, pero se van a otra iglesia. No, 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 no. O sea, yo no necesito, creo en Dios, en Jesucristo, hago lo que entiendo honestamente, Ujú. que es bueno, que es justo, y me siento bien con eso. No, no necesito una estructura, una iglesia para, para creer en Dios y ser buena gente, ni que me digan qué es ser bueno. Ujú. Obviamente, sí. Wow, tremendo. ¿Y a ti cómo te cae el 20, Vivi? ¿Es A progresivo mí, o hay un día de eh, que pasa algo que, bam, abres? no, yo tuve un día, sí, yo tuve un día en la capilla, la última vez que fui, que yo ya venía cuestionándome un montón de cosas, venía viendo eso de Central del Libro Mormón, investigando, me pasaba las noches viendo José Smith Papers y traduciendo en el Google, traduciendo y viendo qué decía y acá y allá, porque una de las cosas que tenía muy metida en la mente era siempre los antimormones son los que inventan, los que dicen. Entonces empecé a averiguar y me di cuenta que mucha información estaba dentro de la propia iglesia, que la iglesia había asumido un montón de cosas. Bueno, y tanto iba que, como te dije, yo ya venía desde hacía años culpabilizándome con la culpa de que yo no iba los domingos, de que iba a hacer con mis hijos porque no los podía llevar los domingos, no me podía levantar, no podía estar con ellos. Bueno, y sabes que un día, no, gracias, un día fui a la capilla, era un primer domingo de testimonio, y había un hermano, yo ese día había ido y me había sentido horrible, había ido bueno, me había ido a vomitar al baño, estuve tirada en un salón de primaria porque me sentía mal, fui, me senté en la sacramental y escucho a este hermano hablar y decir, no sé cómo se puede decir, Sí, horas al cuarto de sí, el sufrimiento. odas al Ahí va. sufrimiento. Aquello era una apología al sufrimiento y que el sufrir está bien y cuanto más sufrimos más cerca de Dios estamos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo pensaba, digo, este hermano está diciendo una estupidez, que, o sea, como dijo Jesús, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo. O sea, ¿qué sabrá? Yo lo veía, ¿no? Él se subía en un vehículo, iba, o sea, la vida que él tenía una vida bastante cómoda y yo pensaba, ¿qué sabrá de lo que es un verdadero Y sufrimiento? con respeto, una enfermedad fulminante, quedó viudo, o sea, con todo respeto y Sí. consideración, pero tampoco era que estuvo Bueno, no, 25 no años. era el hecho. Bueno, El hecho es que hablaba de sufrir como si fuera algo aspirable. ¿Entendés? Y ese día, sentada ahí, hubo algo en mi cabeza que dijo, basta, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué estoy haciendo escuchando a esta gente con la apología del sufrimiento? Y yo vomitando y sintiéndome mal, digo, pero me voy a mi casa. ¿Qué estoy haciendo acá? Y entonces me pasó que, que como yo durante todo ese tiempo siempre, 2 por 3, estaba no sé cómo decirlo, pero siempre con riesgo de vida por alguna razón u otra, vos te cuestionás muchas cosas. Y una de las cosas que te cuestionás es si vos sos digno o no. Entonces, estudiando toda la historia de la iglesia, yo me preguntaba y yo decía, pero ¿cómo? Yo no soy digna de una recomendación porque no puedo ir el domingo, porque no tengo fuerzas para ir, pero resulta que esta gente, como José Smith, Brigayán, o sea, la iglesia llegó al punto de reconocer que Brigayán era un dictador, y te dicen, era un dictador, pero todavía te dicen, era lo que se necesitaba en esos tiempos. O sea, ya mejor justificación no hay. Entonces yo pensaba, digo, pero es de locos. Y yo pensaba, pero yo no maté a nadie, yo no violé a nadie, yo no hice pero nada de lo que hizo esta gente. Y ellos eran dignos de inspiración. O sea, y yo no soy digna. Y entonces había algo ya que no me cuadraba, ¿entendés? Y después empecé a investigar y después estaba el tema de José Smith, era como mucha cosa junta. Y me pasaba que yo iba los domingos a la capilla y escuchaba a las hermanas compartir un testimonio de José Smith, hablar de Brigayán,
Y te juro que me revolvía el estómago. Porque yo decía, esta gente está hablando en una ignorancia, pobre gente, que no saben ni quién era. Hermanos de color, que vos los veías hablar de brigadismo y vos mirabas, ay, si vos supieras lo que decían de tu raza. ¿Entendés? Que te da pena. Que vos decís, es que no, ya no podés, yo ya no lo podía compatibilizar, ¿me entendés? Yo ya no podía seguir asistiendo a un lugar donde todo lo que yo, ya, es como que cambiás la visión. Te sacás los lentes y ya ves de otra forma. No hay vuelta atrás. Ya no podía volver a ver la iglesia como antes. ¿Viste? Ahí fue como un quiebre, pero lo de él fue más gradual. Yo dije, no va más y se terminó. Un comentario nomás. Sí, me acuerdo que fui un domingo, creo que fue el mismo, tu padre también fue el último amigo que fue, que escuché un discurso y viste cuando vos decís, ya no te entra nada, ya es como, es que escuchaba el discurso, te das cuenta, esto es la repetición de siempre, de todos los domingos, el mismo discurso vacío. ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, ese domingo, agosto 2022, no te quiero mentir qué domingo, qué día fue, pero agosto 2022, fue el último domingo que fui a la iglesia y que dije, estaba escuchando un discurso y dije, no sentía nada, dije, esto siempre repitiendo y nunca nada nuevo, nada importante. ¿Qué dijo ahora el profeta? Dicen que algo va a pasar en los próximos 5 años. Y sí, muchas cosas van a pasar. Sí, unas tonterías. Y cuando lleguen 5 años, Nelson, si iba a decir, ¿vieron que yo tenía razón? Pasaron 5 años, algo pasó. Pero era ir a escuchar repeticiones y ese domingo dije, no, Ya. hasta acá llegué. Sabés que a mí me pasó algo con el templo también. Yo me venía preguntando muchas cosas. Por ejemplo, no entendía por qué los símbolos que se hacían con respecto a las señas, ¿por qué yo no podía saber qué significaban? ¿Entendés? Claro. ¿Por qué yo no podía saber qué significaba esto, qué significaba esto? ¿Por qué eso nadie me lo explicaba? ¿Por qué habían 3 golpes con el mazo? ¿Por qué habían cosas y nadie te las explicaba? Y empecé ahí también a buscar, a informarme, y me acuerdo que un día, leyendo de noche, me indigné tremendamente, porque yo decía, qué desgraciado este tipo, que yo leía de cosas de los masones y historias que no tienen nada que ver, como la historia de Irán Abif, que el gran maestro masón, que no tiene nada que ver con Cristo, y qué era lo que se hacía en el templo, y por primera vez pude entender qué eran los símbolos. O sea, yo tuve que salir del templo para enterarme de qué eran los símbolos, porque yo hacía un montón de cosas sin tener la más pálida idea de lo que significaban. ¿Me entendés? Después el tema de los muertos, que el muerto para mí, a mí me parece que es el gran comodín de ellos, porque si a la iglesia le quitas el tema de la obra vicaria, se acabó la joda porque se acabó el diezmo. Sí. Porque la gente va por sí misma una vez y nadie va a pagar el diezmo si no tiene que entrar. Ahora, pero si vos tenés que ir y tenés que hacer la obra por los muertos, y como yo siempre digo, cuando vos haces todo, cumplís con todo, siempre te falta algo. ¿Qué te faltan? Los muertos. Porque nunca vas a estar al día con todos los muertos. Claro. ¿Entendés? Entonces, es como que siempre, claro, siempre tienen algo, ¿me entendés? Y es tan triste ver cómo se aprovechan, porque la gente que está, como le pasó a ellos, que estaba con el hermano que había fallecido y todo, y claro, vos qué sentís, y tengo que ir a hacer la obra, y tengo que ir a hacer esto, sinceramente es tan ordinario todo, que lo pensás y decís, cuando salís desde afuera, vos lo mirás y decís, es tan insólito todo. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, cuando ella me dijo, ¿y qué va a pasar después de esta vida y la familia eterna? Que yo le dije a mi madre, a mí no me importa, el único cielo que a mí me interesa es donde están mi padre y mi hermano. Y estoy seguro que vas a estar vos y mis hermanos. Pero si está Nelson, a mí no me interesa estar o José Smith. Pero le dije a mi madre, mamá, ¿vos crees que Dios me va a privar de vos y de mis hermanos y mi padre por ser honesto? O sea, realmente, o sea, yo estoy haciendo con la mano en el corazón lo que sé que es honesto. O sea, no puedo seguir en esto. Y no es que no estoy enojado, como te dije al principio, o sea, no puedo sostener esto, no puedo adherir a esto. Así que no, estoy seguro y estoy en paz, con la mano en el corazón de que Dios no me va a privar de nada por ser honesto. Wow. Y no es el caso de mi hermano, obviamente, pero una persona que de repente fue un sinvergüenza en su vida, engañó a la mujer, tenía borracho, no sé todo lo que quiera, porque yo vaya al templo y me bautice por él. O sea, no es que el mismo espíritu que posee mi cuerpo, como dice el libro, cuando yo me muero, me va a poseer después. O sea, un degenerado, un sinvergüenza, ahora yo voy y me bautizo por él, va alguien y se bautiza por él, esa persona ahora y hace la obra vicaria, ahora sí es digna de ir al cielo y yo no.
que honestamente mantengo mi vida cristiana, Ujú, pero no puedo estar de acuerdo con la iglesia. claro. ¿Es más digna que Ya no yo? tiene De tradición. sentido. Ya no tiene sentido lo de la iglesia al final. Exacto. Ujú. No, porque al final entonces no sé para qué vamos, esperamos que va a morir y que nos bauticen. Sí, sí, sí. Y ya está, y que hagan la obra por mí, y tengo todo y ya está, y en esta vida viví tranquilo. Claro. Pero como ya Pero tenías el incluso, conocimiento, no puedes hacer eso, claro. claro, pero incluso los símbolos, Valia, yo sé que ahora no se hace más el tema de cortarse las tripas Sí, pero cuando vos haces un pocito con tu mano hacia adelante y la otra hacia abajo, es, que te vas a sacar las estoy recogiendo entrañas. mis tripas, claro, pero las pero es lo mismo. O sea, lo pasa, lo ocultan. O sea, no puede ser. No, ninguna organización, nada puede estar por encima del individuo, de la persona humana. No puede ser vos funcional a una organización, ni a un partido político, lo que vos quieras. La persona está por encima de todo. Y si la persona no se siente cómoda, por ejemplo, lo que se hace en el templo no es secreto, es sagrado, muy bien. Pero ¿por qué cuando yo voy a preparación para el templo, decime que me van a hacer desnudarme y a ponerme un ponchito y Sí, siempre fue con toquetearte. respeto, Sí, siempre fue con respeto, ¿no? Pero Pero era muy incómodo. ahora creo que es en la cabeza y simbolismo, tal. Pero decímelo, que yo sea libre. Y cuando alguien dice, no, pero cuando vos vas al templo es tu libre voluntad y si podés retirarte del cuarto, sí. Pero después cuando pasás al otro salón y ahora no te vuelven a decir, si no te gusta esto que viene, te puedes salir. Ahora, vos estás con tu familia, con tu novio, porque te vas a sellar, lo que sea. ¿Cuán libre y voluntariamente vas a salir vos del salón sabiendo que, ay, qué horrible, mi hija, mi novia, o sea, es toda manipulación, ¿me entendés? Entonces, yo no lo puedo aceptar, no puede haber nada que esté en contra de la libertad de la persona humana. Es que para mí no solamente es una corporación disfrazada de iglesia, sino que es una secta. Para mí Mm, tiene muchísimo rasgo de secta. No tendrá todos el 100%, pero tiene muchísimo, muchas. muchísimo, La mucho más mayoría que de cualquier otra religión. características son sectarias. Sí, sí, mm. Sí, sí, sí. sí, porque se mete en todos los aspectos de tu vida. En todo. Sí, sí, los principales, ¿no? En tu bolsillo, en tu cama ¿No? y en tus pensamientos. Sí, Y tu ropa interior, claro. Lo de lo la, que comes. sí, lo de la cama es muy interesante, Valia, porque siempre escuché, no, pero el espíritu llega hasta la puerta, la iglesia llega hasta la puerta del cuarto, el espíritu sí llega hasta la cama. Y obviamente que nadie te va a decir en una entrevista, esto no se hace, ¿no? Pero todos entendemos que supuestamente primero mormón hay cosas que no. Obviamente que no se dicen abiertamente. O Claro. sea, cuando algo se mete, como dicen ustedes, hasta tu intimidad, hasta lo que puedes comer, hasta cómo te tienes que vestir, Ujú. hasta quiénes tienen que ser, con quién te tienes que casar, porque ¿cómo te vas a casar con alguien? Te enamoraste de alguien, te sacó de la estantería, como me gusta decir a mí, cuando la ves, pero no es miembro. Sí, Y capaz que es tremenda persona, de buena, pero no. tanto. Claro, porque tienen miedo que dicen la mayoría se van, y obvio que se van. Menos mal Porque que se yo no era ca- misionero. Pero escúchame, ¿cómo no se van a ir? Si se casan con alguien de afuera, el que viene de afuera dice, pero esto es un manicomio. Mm, Y Sí, lógico. sí, sí, Y sí. te despabila, te despierta. Lo que pasa es que como nosotros estamos adentro y seguimos adentro y nos casamos con los que están adentro y seguimos ese círculo, lógico, estamos así, no vemos nada. Para eso son los testimonios, ¿no? Tan recurrentes claro, aquí y allí en clases los domingos, aquí, Sí. bueno, virtualmente y todo, para mantener esa conexión, ¿no? Y esa dependencia a la claro. organización y para retroalimentarse los unos con los otros. Porque no sé si en Sí. vuestra capilla o si a uno de vosotros les ha pasado que se prestaban el testimonio, de que uno ¿Cómo, cómo? se prestaban el testimonio. Por ejemplo, yo ¿Cómo? había dado un testimonio sin estar plenamente convencida, pero por repetición, y resulta Ajá. que el domingo siguiente la hermana Valia es la que me ha inspirado y Ah, Ah, sí, 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 sí. lo de la luz prestada. yo, ¿qué he Sí, dicho? Sí. Y la otra sí, sintió sí, un sí. poquito cuando me sintió hablar y era el día en que peor hablé, digamos. Y Sí, 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 sí. sí, 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 es muy común. Lo de la luz prestada, sí, sí. sí, Sí. Todos repetimos, porque también yo digo, como pasa en el templo también, en todo, el ser humano aprende por repetición y vos vas ahí y es repetir, 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 hasta una y que mil se vuelva veces verdad. repetís que Satanás te vas a caer en las manos de Satanás si O sea, comentás lo que pasa ahí. sí, Entonces, ¿cómo no van a sentir miedo? Y lo Claro. ves en los comentarios. Yo los comentarios que la gente me pone, que me dicen que Dios no será burlado, ya Sí, vas a ver el castigo, y que esto y que lo otro. Y vos decís, qué sí. triste, qué triste. Y cómo no pueden despegarse No, del hecho de decirte, el que se fue porque quiere pecar, claro. o
porque se ofendió. No cabe dentro de su cabeza que alguien tenga la capacidad de decir, no, es porque entiendo que esto no está bien. Claro. No, eso no existe. No. Es como todos se repiten lo mismo. Claro, ¿por qué? Si la iglesia es perfecta y los miembros no. Claro, no entendiste nada, es lo primero que te ponen. Sí. No entendiste nada. Nada. Y hay hermanos que sinceramente me da cosa porque me escriben, pero así te digo, impresionante, Un vampiro. queriendo explicarme cómo funciona la iglesia. Claro, ¿Viste? Y vos decís, pero, o sea, ¿qué te vas a gastar, me entendés? ¿Qué me vas a contar del circo si yo nací ahí adentro? O sea, es como, Y es algo importante que yo le decía a Viviana, que hizo su TikTok ahora, es que es importante también haber hecho esto con distancia. O sea, hace 3 años que abandonamos la iglesia. Entonces es bueno porque estás en un lugar donde vas a decir, decime lo que quieras porque está todo bien, yo Sí. entiendo que vos estás en ese pensamiento, en ese paradigma. Y bueno, no hay nada de lo que se le diga a Viviana que lo tome. Es más, yo me río y a veces contesto y que a veces yo le digo, ¿en serio tanto la conoces a Viviana? ¿De dónde la conoces? No, porque vos no estabas preparada, no te tenían que dar la Sí. recomendación. Yo le digo, qué interesante, yo no sabía. ¿Cómo te enteraste vos que ella no estaba preparada? Contame, así me entero. Claro, Este, sí, a ver, pero saber más que su propio marido. O sea, claro, yo hace 20 años que estoy casado con ella y no me enteré que no estaba preparada. ¿De dónde la conoces? ¿Dónde se frecuentaban? claro, Y- no, yo no contesto, yo pongo todo gracias por tu comentario y bueno, está, porque porque en el fondo esa gente ujú, consume porque tiene curiosidad. claro, ¿Me sí, entendés? Y yo sé que lo tienen y que sí, por eso consumen. claro. Entonces yo digo, bueno, lo veo, viste, desde otro punto, yo lo veo como Sí, diciendo, bueno, sea para se sienten heridos, claro, claro, se sienten heridos, pero en realidad en el fondo tienen una curiosidad y por eso es que van a consumir eso. sí, ¿Entendés? Porque si no, yo no consumo eso. Me claro, dedico sí, no sé, leer las escrituras, otra cosa. Y claro, está muy bien lo que vos haces, Valia, y lo que hace Viviana y mucha gente, porque yo creo que la gente tiene el derecho de saber. claro, O sí, sea, no es perseguir a la iglesia ni nada. Yo, por lo menos, apóstata es el que yo no persigo a nadie. O sea, como te dije hoy, haz lo que quieras, anda a la iglesia, si te gusta, está perfecto. Pero la gente tiene derecho a saber. O sea, ¿cómo le duele la libertad a mucha gente? Diga, bueno, sí. yo tengo la libertad de contar mi experiencia, de contar lo que viví en la iglesia. Uy, no, pero Si te hablas duele, odio, sí, ahí hablas va, de odio, cuánto odio en tu corazón, sí, tú, pero sí, sí, yo dije que me fui de la iglesia. claro, Sí. claro. Sí, porque no pueden aceptarlo. No pueden aceptar que vos te vayas por tu propia voluntad y pensamiento. Y no porque, ¿me entendés? Que querías pecar, querías esto. Es como que eso es inconcebible. Sí, No les cabe en la cabeza que alguien pueda irse por otras razones. Y en nuestro caso sabemos que se cansaron de decir que estábamos ofendidos, que no sé, mil historias, porque también se inventan entre sí, ¿viste? Sí, claro. sí, La sí. gente se inventa historias para justificar la razón por la que te fuiste. Seguro que ya está divorciada, ¿no? Seguro que está divorciada. Pero claro, pero es que es una cosa que vos decís, qué triste que es. Y cuando ellos hablan del odio y ese sentimiento, ves el reflejo de lo que sienten ellos. Sí, Porque en el fondo sí. es lo que sienten, ¿entendés? Yo siempre cuento que cuando yo era chica, yo le decía a mi madre, ¿cuándo voy a ser inactiva para usar minifalda? Porque no me dejaban, ¿no? Y Claro. cuando era niña, y claro, porque los niños dicen la verdad, en el fondo vos querés ser como el otro. Y yo creo que mucha gente, en cierta forma, tiene no sé cómo decirlo, pero como que les molesta que uno diga muchas cosas que tal vez ellos piensan, pero no se animan a decir. Porque yo a veces veo también en los comentarios de los que me apoyan, que dicen, sí, la primera vez que entré en el templo para mí fue horrible, y qué horrible era el círculo de oración, y qué horrible fue cuando me sacaban esto, y qué horrible aquello, pero no se animaban a decir. Pero yo creo, como decía él, que tenemos el derecho de contar lo que nos pasó. Y está perfecto. Yo creo que lo que le pasa también a los miembros muchas veces que tienen eso de todos nos persiguen, ¿viste? Como en el Así, tiempo de José la Smith, victimización. el victimismo, nos Sí. persiguen. Y a mí me decían, déjanos en paz, pero yo nunca te fui a buscar, sos vos que venías a buscar mi contenido. O sea, ¿me entendés? Y déjanos en paz, dejá de decir tal cosa. Y yo La digo, censura, pero, la censura. claro. Bueno, pero como yo le decía a él, como en el tiempo de José Smith, o sea, iba, quemaban la imprenta y después, uy, nos persiguen. Y voy a decir, pero fuiste a quemar la imprenta. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Que te aplaudan? Te digan gracias por quemarnos la imprenta. O sea, es como que siempre tienen ese tema de que se victimizan Sí. y no pueden aceptar. Pero yo como te digo, yo no, gracias por el comentario porque me ayuda a crecer. Y sí, te iba a hacer una pregunta, Valia, ¿qué pensás vos? Sí, sí. Eh,
Porque a veces gente tan preparada en la iglesia, con estudio incluso, ¿por qué gente acepta y no le interesa averiguar de la historia real de José Smith, Ujú, teniendo incluso su mente entrenada en una carrera profesional o todo para ser rígidos en la búsqueda de un conocimiento, ujú. pero sí lo son como psicólogos, como economistas, como médicos? ¿Por qué crees que se disocia de esa manera la gente? Hay precisamente por la palabra que acabas de decir, ¿no? Por la disonancia cognitiva, sí, Ujú. porque es la constante lucha por mentirse a sí mismo, ¿no? Para seguir manteniendo esas dos verdades equilibradas, ¿no? Esas dos supuestas verdades. Sabemos que una es verdad. Una de esas sería mi teoría y otra por los intereses. Porque Totalmente. de todo, o sea, llegas a encontrar Totalmente. psicólogos mormones, que es un Sí, sí, oxímoron. O sea, es como que sí, Mm. eres mormón o eres psicólogo, pero sí, las dos cosas no puedes. O mormón masón, que dicen, yo soy mormón también. Claro. masón. No, pero está bien, Mormón Masón está bien, Malia. Sí, 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 no es coherente, sí. claro, no No, lo pero veo no, mal, no, no te lo digo en pero chiste. no lo veo mal, pero, o sea, Claro. vive con Sí, esa sí, sí, entiendo. disonancia, tratando de hacer encajar piezas del rompecabezas que no encajan, pero las hacen encajar a la fuerza. Como Eso, si soy terrapianista, pero la o tierra es sí, redonda. o Ya. saben que es mentira, pero tienen intereses, o viven de la Estoy de iglesia, acuerdo. o reciben alguna ayuda, y de eso hay así, de No, gente. Estoy de acuerdo. Sí, Sí, sí. e igual el tema de los psicólogos es todo un tema, porque yo siempre digo, es tan insólito que si yo tengo dudas y tengo cuestionamientos, me mandan a un psicólogo de la iglesia. O Sí. sea, es totalmente insólito. Desviado, Sinceramente, claro, es totalmente totalmente absurdo. desviado porque es tendencioso. El psicólogo mormón Sí, no es a lógico. favor de la iglesia y te va a ¿Y qué te manipular va a decir? para ¿Qué te va a retener. decir? Ay, no, hermana, cuestiónese que el matrimonio eterno ¿cómo fue que me dijo la psicóloga? un gancho. No, un grillete emocional. eh, Y sí, es un grillete emocional. La psicóloga, que era de afuera, ¿no? Me decía, pero es una locura. Me dice, para la mente humana es una locura. Y bueno, Pero vos creés, Malia, que a veces no es tanto un tema de deshonestidad intelectual, sino que uno como psicólogo, como doctor, como economista, o sea, el tener esa rigidez por un lado para su campo de estudio, no lo tengan para cosas que son muy fáciles de investigar. Claro, ¿Crees que no sea solamente un tema de deshonestidad, sino también sea un tema de que todos, por muy profesionales o ignorantes que seamos, estamos sujetos a los mismos sesgos, a los mismos, bueno, a los mismos, ¿cómo se dice?, ataduras de una secta? que somos proclives a... A caer en ese pozo Sí, 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 sectario y decir, bueno, claro. yo puedo ser el ingeniero nuclear más inteligente del mundo, pero Sí, a la sí, vez soy mormón, soy parte de una secta, me claro. conozco todos los secretos del protón y del neutrón, pero no puedo investigar o no me importa que José Smith tenía mujeres de 14 años y engañaba a Emma, por ejemplo. Sí, sí, es que influye en varios aspectos, ¿no? El profesional, como dices, porque incluso otra incompatibilidad es que existan arqueólogos mormones, ¿no? Y dices, sí. ¿de dónde? ¿Cuáles son los frutos de esos arqueólogos mormones? Las evidencias que han encontrado y no han Sí, encontrado, simplemente hacen malabarismos mentales porque viven sí, esa disonancia cognitiva para decirte sí. que esas ruinas mayas y todo, pues eran lamanitas y que como esto se parece, tratar de hacer encajar, o sea, rizar el rizo, tratar de hacer encajar su pieza del puzzle donde a ellos les conviene, ¿no? Para no salir. Interesante. Y es verdad que hay gente muy preparada y gente que ha podido superar esa disonancia y ahora mismo está fuera de la iglesia. Bushman, bueno, o sea, montones de, ¿cómo se llama?, de eruditos que al final han acabado yéndose porque no han podido compatibilizar eso. O, Igual yo, ujú, sí, no que yo ahí no comparto mucho con él eso. Yo creo que las personas que tienen conocimiento y que tienen que son Preparado. profesionales, que son preparados, yo no creo que sean personas que estén bajo, la no sé disonancia. cómo decirte, pero Ujú, Encandilada por la secta. sí, no, encandiladas por una secta, no. Yo creo que son personas que tienen la capacidad de pensar, de razonar, lo saben, pero por alguna razón les conviene. ujú, Por alguna razón les conviene, sea tanto, porque también hay otra cosa, hay gente que no le conviene tal vez económicamente, pero son personas que tienen Por conocimiento. un sesgo narcisista,
¿me entendés? Y son personas que les gusta el reconocimiento, que les gusta que lo llamen de líder, ¿me entendés? Personas que fuera de la iglesia no serían nada más que un profesional, pero que dentro de la iglesia son una eminencia, ¿entendés? Entonces yo creo que hay gente que puede ser que le sirva lo económico, como hay otras que le sirven otras cosas. Claro. Yo opino Que así. es la ¿Sabes base, qué? la base de las sectas son el poder y el dinero, ¿no? Y ambas Ujú. tienen la misma relevancia. Si no tienes dinero, Sí, tienes poder. Y donde puedes exacto, ejercer ese poder es en ese entorno donde te van a hacer caso y exacto, donde eres alguien. exactamente. Mira algo muy gracioso, Vali, hablando del reconocimiento. En el festival este que se hizo en el Movistar Arena, Buenos Aires, una hora antes se hizo como un festival también antes de empezar lo central, donde, bueno, estaban ahí con canciones, con cosas, con bailarines, y también la pantalla parecía, bueno, ahora vamos a estar con la estaca no sé qué, de Bolivia, de Venezuela, que lo más lindo fue la gente de Venezuela, eran unos tres gatos locos sentados en un saloncito, que me dio una sensación de Claro. eso es la iglesia, la que Dios quiera. Pero qué casualidad, o sea, siempre los de Chile eran la estaca Ñuñoa, justo esa estaca eran los que estaban en la pantalla gigante, justo la estaca Ñuñoa, justo, que tengo entendido que es un lugar muy top de Santiago, que me corrijan, ¿no? Claro. De Montevideo yo dije, va a ser la estaca norte o la estaca este, seguramente, de Montevideo. Fue la estaca este. Bueno, era lógico, porque era una de esas dos, que son las... Claro. Pero el que estaba hablando en la presentación era el hijo de alguien que yo quiero mucho, ¿no? Pero qué casualidad. O sea, y de Buenos Aires, no sé. Bueno, Buenos Aires estaban ahí, pero. Y de, no sé, capaz que de Perú, justo de la casualidad que era De el barrio más Bolivia. top de Lima. No te quiero mentir. De Paraguay también, no me acuerdo el nombre, pero o sea, poneme al pueblito más perdido de Perú, poneme a ellos, poneme a la gente que está allá en Osorno, en el fin del mundo, poneme a esa Que los que gente. figuran siempre son los mismos y todos lo sabemos. Al Sí, final Como es los eso. llamamientos. es como Ya en cuando las llaman al propias presidente Estaca, capillas, claro, en sí. nuestras ¿Eh? propias capillas siempre había Ujú. la familia importante, Mm, los Pérez Claro. o los Núñez, sí, 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 sí. sí, sí, son la Y familia. cuando llamaban al obispo, vos ya sabías quiénes iban a ser los consejeros. Claro, sí, Llamaban a la presidenta de Ciudad Socorro, vos ya sabías quién, es más, llamaban al obispo y vos ya sabías quién iban a ser los otros. Vos decías, a la presidenta de Ciudad Socorro van a llamar a la fulana, a Menglar, vos ya sabías todo, exacto. ¿entendés? Porque ya siempre es lo Sabemos que mismo. Oaks va a ser el próximo profeta. Sí, Y sí. sí, ya es todo organizado. Sí, sí, Bueno, pero pasa que fue inspiradamente hace 40 años, Jesucristo sabía que... sí, sí, y No, no, es tremendo. todavía mandó a Colón a las Américas porque estaba preordenado, ¿no? O predestinado. Ah, Claro. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, claro, Bueno, viste, hablando de eso, en un comentario que yo le contesté, en un video viene a poner, ¡ja! ¿Vos por qué no estabas para las ordenanzas mayores? Y yo le pongo, qué antidoctrinal lo que estás diciendo, porque vos crees en un Dios que nos predestina. Yo siempre creí en la preordenación en la iglesia, pero no en la predestinación. Y vos le estás diciendo a Viviana que ella no era para convenios mayores. Entonces, Soy de la plebe. en el odio, incluso en el odio, terminan diciendo cosas que en su paradigma son antidoctrinales. ¿Me explico? Y esa es la diferencia, creo, cuando vos procurás vivir de una manera honesta, intelectualmente, en mi ignorancia o en mi sabiduría, en lo que vos quieras. Yo procuro, y le enseño a mis hijos, con Viviana también, estamos alineados, en ser honestos intelectualmente. Si me equivoco, bueno, me equivoco. Pero eso es lo más lindo, porque es lo que más te da paz. claro, Pero por lo cuando vos menos sos honesta intelectual, puedes asumir que claro, fallas, que tienes errores. Ellos no, vamos. Sí, sí. no, claro, porque al final, bueno, yo soy imperfecto, ¡ja! Pero tengo un testimonio, vos no. Pero yo tengo mi recomendación, vos no. Pero yo voy al templo 3 veces por semana, vos no. Y también hay un punto ahí, Valia, que es, a veces se le exige tanto a gente que no puede. Yo he sabido gente que ha ido, no estamos tan lejos del templo acá, pues si vas en auto de mi casa estás en 15 minutos, si cortás por los basurales de Montevideo. Pero gente que ha ido caminando, ¿me explico? Eh, y de repente a veces el líder, que insisto, me alegro por él, si tiene un auto y es un empresario y tiene plata o una vida cómoda, me alegro, ¿cómo no? Pero a veces es tan injusto exigirle a gente, te voy a dar una experiencia, Tiene mira, ¿te los acuerdas de la medios, pizza? realmente. Lo de la pizza. Sí, contame un video. Sale. Bueno, me acuerdo una vez un líder diciendo que había visto un hermano que trabajaba de guardia de seguridad y todo, que se lo ayudaba, que se iba del súper con una pizza de esas congeladas que la llevaba a tu casa y quería comprar mozzarella, dice.
a ese hermano se lo ayudaba. ¿Saben qué? Yo fui, compré tomates, compré no sé qué, un líder, y ¿saben qué linda experiencia hacerlo con mi familia? Yo pensaba, claro, pero vos sos empresario, te organizás tu tiempo, vas y estás con tus hijos haciendo una pizza, y capaz que ese hermano trabaja 12 horas, 16 de guardia de seguridad y no tiene tiempo ni de cocinar. Es muy fácil exigirle sacrificios a esa gente que realmente no puede hacer más de lo que hace. Y todas esas cosas son las que te hacen sentir mal muchas veces. Y a veces uno, haber sido partícipe de eso, incluso pasando esas necesidades, ¿no? O diciendo, pero si yo puedo, vos podés también. Y no, capaz que yo puedo y vos no podés, o vos podés y yo no puedo. Sí. No sé, qué pasa. Sí, pero sí, son cosas que en esos momentos no tomamos en cuenta, ¿no? El daño que podíamos estar haciendo, como lo que le pasó a Vivi en el hospital, es que eso Sí. era muy fuerte, la verdad. Sí. Muy Sabes que yo quería hacer un comentario Ujú. del matrimonio cuando dejamos la iglesia. A mí me pasó que me cuestionaba mucho qué iba a pasar con mi matrimonio, porque tenemos tan inculcado el tema de la familia eterna y me parece que hay una cosa que se hace mucho énfasis en la iglesia, es que el matrimonio civil casi que, o sea, le dan una importancia muy poquita, es como, bueno, por esta vida, o sea, la importante es del otro lado, ¿me entendés? Entonces, en el momento en que yo decidí dejar con todo eso, me acuerdo de Carlos Garme, que fui la primera, porque acá tenía a él y a mis padres también, que viven acá cerca, y claro, era como romper con todo eso, era difícil. Pero era invierno, por lo menos estaba calentito. Bueno, Pero, ¿sabés qué me preguntaba? Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Porque si el matrimonio eterno que tenía, que era todo, ya no valía, ¿qué era lo que tenía ahora? ¿Entendés? mil salidas, mil Claro, cosas. es increíble cómo lo llevas tan adentro, ¿sabes? El otro día yo comentaba que yo creo que nunca te das cuenta, o por lo menos a mí me pasó, no me doy cuenta cuán arraigado tenía todo esto hasta que decidí hacerlo público, ¿sabes? Y que fue hace 2 días, literalmente. Cuando vos decidís hacerlo público es que te enfrentás de vuelta al tema de decir, de contar, de aquello que te dijeron que era incontable, de que no se podía decir, que estaba prohibido, que el castigo, que era... Es increíble cómo te vuelve todo eso. Y ¿Me cuando rompes entendés? Y con ahí eso, no te das cuenta cuán arraigado está dentro de nosotros, cuán metido está en nuestro, no sé, en nuestro ADN, en nuestro inconsciente. Que vos volvés a decir, pa, y te escuchás, a mí me pasaba que hacía un video y lo escuchaba y yo decía, pa, soltarlo o no soltarlo, ¿me entendés? claro, Hasta que te liberás y después es como me dan ganas ya de vomitar todo y contar todo, ¿viste? y ahí, Pero es difícil, es difícil. Ahí te das cuenta cuán secta es. sí, sí, Porque yo no creo que una persona que sea católica tenga ese problema. De mm, hecho, el católico podrá decir, ah, no, yo no estoy de acuerdo con el Papa, no pasa nada, nadie va a venir a comulgarlo. ¿Me entendés? claro. Nadie va a venir Vas a a hacerle misa, así. vas. Si no vas a la ¿Me misa, no entendés? vas, no va a ir el cura a tu casa, hermana, porque no No, has ido, hija, porque no has... no, No, le estará, vamos. ¿me entendés? Pero esto es diferente, esto Sí, se mete en todo, en absolutamente todo. Entonces, fue difícil eso también. Y veo que hay parejas que cuando sale uno y el otro no sale, es súper difícil. oh, sí, Porque obvio, rompiste ese convenio, que era todo entre nosotros. claro, ¿Entendés? sí, ¿Y sí, ahora qué hay? Es difícil. La verdad que me doy cuenta que también mucha gente le cuesta por eso, ¿me entendés? claro. Porque yo creo que, mira, dentro de la propia iglesia, dentro del propio matrimonio, muchas veces yo siento, esto es lo que yo siento, que uno termina haciendo cosas para que el otro no piense que yo no quiero cumplir, ¿me entendés? O Sí, me levanto el domingo y voy, aunque no tenga ganas, porque después el otro dice que no progresamos porque yo no voy. O tengo que leer las escrituras porque el otro quiere que yo lea y no leo como él quiere, o las noches hogar porque es tu responsabilidad y no lo hiciste. Y todo es como que siempre estamos haciendo cosas para que el otro no vaya a pensar o queriendo conformar al otro, porque una de las cosas que tiene la iglesia, que yo lo he dicho varias veces, que me parece que hace que uno se mienta a sí mismo. sí, Vos sos niño, como yo te decía, yo quería usar la minifalda, pero tenía que decir que no. ujú, ¿Cómo iba a decir eso? ¿Cómo iba a decir que yo quería ser inactiva para usar minifalda? No se podía. claro, Entonces, te acostumbrás desde niño a mentirte. sí, Vos tenés ganas de hacer una cosa, pero tenés que decir que no tenés ganas, ¿me entendés? Ay, mirá si yo voy a usar solera. No, mentira, te morís de ganas de ponerte la sí, sí, solera como las otras. ujú, ¿Entendés? Y te acostumbran a que te mentís, te acostumbran a que vivís para conformar al líder, y tus padres también, vos ves que tus padres se matan para que el obispo no le vaya a decir, para que el otro no le vaya a hacer tal cosa, ¿me entendés? Como que vivimos para otros. sí, Y y es cuando vos una salís, constante.
de estar entretenido haciendo cosas. Y otra cosa que yo comenté también en el otro video fue que todo el tiempo te dicen qué pensar. Entonces, como todo el tiempo vos tenés que estar, ya te dicen todo lo que vos tenés que hacer, ¿me entendés? Vos no te cuestionas nada. Entonces, cuando salís de ahí, vos tenés que empezar a pensar por vos mismo, Sí. a ver qué es lo que querés, qué es lo que te gusta, o sea, todo. Tenés que reformularte toda tu vida otra vez. Y a veces los que están adentro te dicen, te fuiste porque querés pegar, odias a la iglesia. No, yo no odio a la iglesia, porque mientras yo investigaba, lo que más yo hubiera querido en mi vida es que todo eso fuera mentira. Deseaba que todo fuera mentira. No es que yo deseaba y jugar no, yo deseaba con todo mi corazón que no fuera verdad lo de la inversión en armas. Claro. ¿Me entendés? Yo deseaba eso, pero lamentablemente, después de tener la información, es como decía él, yo tengo que decidir ahora. Y qué difícil era decidir y pensar por mí misma, porque me acostumbré toda una vida simplemente a obedecer. Exacto. Nos condicionan de tal manera que tú ya tienes que ir como caballo cochero, ¿no? Ahí a seguir los pasos que ellos te digan de esta manera. Sí, 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 ir así con la senda marcada, ¿no? Ya está todo preestablecido para que tú solo lo ¿Para qué sigas. pensar? Sí, 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 Sí. totalmente. Y no se han preguntado cómo iba a ser después, o sea, de esta vida, ¿no? Los que no cumplan y todo, cuando vayan a distintos grados de gloria y todo, ¿cómo iba a ser? Por planeta, Bueno, yo tenía, en un ámbito de yo, espacio, iban a ser divididos por guetos, por rejas. Tenías que ir en una nave al otro lugar. ¿Cómo iba a ser físicamente palpable eso? Está buena esa. ¿Cómo ¿sabés estaba que una de las configurado? Totalmente. Yo siempre me pregunto, una de las cosas que yo me preguntaba es, si lográs la exaltación, ponele, ¿cómo ibas a ser feliz si tu hijo quedaba en otro grado de gloria? Ujú, O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido si te pones a claro. pensar. ¿Cómo lo ibas a ir a ¿Entendés? alcanzar? Porque Nunca las más. familias son eternas, pero no eran eternas, porque si uno rompía el convenio, el otro quedaba Claro. allá. Entonces, ¿cómo la familia? Y después te decían, no, pero después, al final de cuentas, ¿cómo es? El sellamiento es válido, igual sus padres pueden reclamar a sus hijos, cosas que vos decís, pero entonces, ¿qué? ¿Entendés? Entonces, que haga lo que quiera, total, después lo reclamo y me lo traen. O el sellamiento de parejas donde uno abusaba al otro, ¿no? Y en Ah, parejas donde maltrataban, pero los sellan ahí para que estén, ¿sabes? Juntos, ¿no? sí, Pero sí. ahí, Valia, yo creo que creo que supe de un caso. Está el tema del grillete emocional también, de decir, bueno, pero él me pegaba todo, yo ahora soy viuda, pero me voy a sellar con él por mis hijos. También. Entonces, es tipo novela latina nuestra, ¿viste? Del sufrimiento es bueno, la riqueza es mala y la pobreza es virtud. Pero muchas veces sí es eso de hacerlo por los hijos, ¿no? Hay una hermana acá, creo que cuando se enviudó, por fin se liberó del marido, que era un borracho, no sé qué, golpeador, y el hijo creo que tuvo un accidente, pobre, que se murió, y bueno, ella se selló, un sellamiento póstumo, Sí. también para poder sellarse a su hijo, o sea, es una cosa que vos decís, estamos todos locos, ¿no? Sí, Horrible. Eh, sí, y en Y esas... fíjate que esa mujer ¿Mm? después conoció a un hombre que realmente la amaba, la quería y todo, no se podía sellar con él, claro, porque ella se porque había sellado con el otro. Encima eso, al otro, claro, le ¿Eh? pertenece. Claro, ella es Claro. propiedad del otro. Sí, 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 sí. eso también fue una En cosa que cambio, el yo otro sí puede sellarse a todas las que Mm. quiera. Por eso es la Bueno, sí, pero policial. eso, poligamia exacto, post-mortem, exacto. Porque dicen no practicamos la poligamia, pero espiritualmente sí la practican. sí, Claro, claro, sí, Porque un sí, hombre se puede sellar a 40 mujeres y en viuda sí, sí. Y pero la ella mujer no. no. No hay No sé, ojo, poligamia celestial. no sé cómo es ahora, no sé cómo es ahora. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero, pero Dios debería saberlo antes, ¿no? Me imagino que no había cambiado. Claro, exacto. Sí, sí, Dios no Ahí va. cambia. Por eso me ha extrañado mucho cuando cuenta Vivi que antes sí era estricto, cuando no entrabas tanto en el bautismo, en los bautismos vicarios como en el bautismo normal, cuando no entraba y sí repetías, mm, porque ahora se permite que si sale algo no pasa nada. sí, 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 de hace unos años para acá, Ah, no, pero el bautismo tuyo, de cuando estés con un pie para sí, afuera. pero hace unos años para Sí. acá se cambió eso de que si ya lo habían hecho 2 o 3 veces, no tenía por qué Claro, repetirlo ya te tantas das por veces. bautizada y ya está. Sí, sí, Es lo sí, lógico, sí. y lógico. Sí, sí. Igual un detalle, Valia,
que nadie que escuche este video se equivoque y porque nos equivoquemos en algún detalle nosotros ahora, Ah, porque esto sí se hace, esto no se hacía, no cambia la no, sustancia de lo que estamos hablando, ¿no? obvio, porque hay muchas costumbres también, ¿no? Y como Sí, los hombres no pueden travestirse ni nada, pero los misioneros en Tonga tienen que llevar faldas. claro. Claro, Sí, Claro, sí, sí, tema no. de costumbre, ¿no? En todos los sitios hay aspectos distintos, ¿no? De la iglesia, sí, claro. Sí, sí. Sabés que mi hija, nosotros todos nos bautizamos, pero mi hija chiquita ujú, no se bautizó. claro. Y yo estaba en esa época, ya va a cumplir 11, claro, yo estaba cuando que estaba saliendo, que sí que no, viste, estaba en ese proceso. Estaba por cumplir 8. Sí, sí, Y empecé a pensar, y bueno, y pensaba, bueno, pero el bautismo, que es importante, que esto, que el otro, pero después empecé a razonarlo y dije, pero ¿cómo? Si ella dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en todo eso, pero que no cree en José Smith, no se puede bautizar. claro. Porque una de las condiciones para el bautismo es que vos creas en José Smith, Tienes que tener testimonio de José Smith. de José Smith. Entonces, ahí fue que yo dije, no, no, no la voy a bautizar y tal. Y siempre le digo que el día que sea adulta se bautice donde quiera, pero que por lo menos ella quede libre de no someterla a eso, de que sea Claro, libre ella cuando sea grande de elegir, porque tal, nosotros no elegimos, y a veces los niños tienen el deseo de bautizarse, obvio, porque todos lo hicieron, ¿entendés? sí, sí, Porque todos se bautizaron, ellos quieren bautizarse también, pero no porque tengan un testimonio de nada, claro. simplemente no siguen. Y de hecho no lo tienen, vamos, es que nadie No, lo tiene, Ha nadie lo hecho tiene. fueron a la batería. sí, Y ni aunque digan que tienen el testimonio que dicen siempre, ¿no? sí, 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 Porque sí, ninguno ha sido testigo de nada. no, exacto. José Smith, nadie, no es testigo, pero la palabra Mm, correcta de testimonio, ¿no? sí, Y cara es haber visto, ¿no? mm, Y no con los ojos espirituales ni sentimiento emocional, que eso es el cambio que hace la iglesia para hacerte creer que tienes un testimonio, pero es que exacto. nadie tiene ese testimonio. Sí, sí, totalmente, pero bueno. Pues sí, así que nada, bueno, pues yo creo que hemos cubierto, ¿no? Todos los aspectos de vuestra historia. Es muy fuerte. Sigo choqueada yo con lo que encontré en TikTok y todo, y pues te agradezco muchísimo, de verdad. Yo nomás lo que te quiero decir de mi parte es que si le sirve a alguien nuestra historia y las cosas que nos han pasado, no digo que sean peores, ni nada, o sea, es nuestra experiencia, pero no hay derecho y nadie tiene por qué entender que o aceptar que se le haga sentir que no está haciendo lo que puede ni lo que tiene que hacer, sino que muchas veces hay circunstancias que te exceden. Y tal vez vos no podés hacer lo que los demás esperan de vos. Y no se trata de eso. Se trata de que vos estés satisfecha con lo que haces, contenta y honestamente, y haciéndolo de forma honesta todo lo mejor que puedes. Después, lamentablemente, si a los demás les sirve o no, Sí. o incluso a una organización, eso es harina a otro costal, como decimos acá. Sí, yo creo que el que más gente se aleje de la iglesia es la propia iglesia, ¿no? Ahí yo creo que Totalmente. no intervenimos nosotros. Nosotros, por Sí. lo menos, no es en sí tampoco el objetivo marcado del canal de mostrar la verdad a nadie, sino más de comunidad, de un sentimiento de comunidad, eso abierta, pero bueno, comunidad al fin y al cabo, donde nos arropamos entre nosotros y encontramos un atril virtual, ¿no? Porque es costumbre de los miembros de la iglesia con nuestro contenido invadir ese sitio, Sí. cosa que nosotros ya no hacemos. Nos fuimos de la Mm, iglesia y por lo menos, no sé si vosotros o yo, no habéis ido a la iglesia a subir un domingo de ayuno y testimonio, pido la palabra, digo, no. testifico que la iglesia es falsa porque esto, porque el otro, porque el sombrero, esto. Yo No, puedo hacerlo, yo soy miembro en los papeles y yo no hice nada, sigo siendo fiel a mi esposa. Capaz que un día voy y doy el Anda, testimonio. déjate pavada. por ahí sí, No, pero de momento, pero dado, sería insólito y me gustaría grabar esos momentos. grabarlo. Yo voy detrás a grabar. No, Contarlos. pero es tal cual como vos Te vas decís. a enterar si sucede. Sí, No, es tal cual como vos decís. Uno no va a hacer eso, ujú, ¿entendés? Uno claro, no va a buscar ese contenido Por porque, respeto, ¿no? claro, por respeto, porque ya no te interesa, porque no te importa. claro, O sea, es como yo te decía, yo creo que esa gente en cierta forma consume porque hay una curiosidad, hay algo que les llama, sí, ¿me sí, sí, entendés? en eso estoy Porque, de acuerdo, sí, pero sí, ¿sabés que a mí una que cosa? invade, a lo que invade, Sí, ah, sí, sí, corregir, dar lecciones, volver al redil, eso, ¿no? Y que usa tu espacio que has creado sí, para ex mormones y para nosotros, digamos, ujú, no lo digo con el afán así discriminatorio de solo ex mormones, ¿no? Pero que
ellos ya tienen infraestructura adecuada para hacer lo que Sí. hacen. Se tienen entre ellos en su propia Ujú. comunidad. O sea, dejarnos un poquito, ¿sabes? Sí, claro, Un sí, poquito sí, tranquilos. porque sí, sí, Ujú. es impresionante cómo, Muy cómo están intrusivos, arriba. muy Pero intrusivos. incluso te siguen, porque yo veo gente que me pone de todo, pero me sigue, o sea, y me pone me gusta. Ahí está la disonancia cognitiva, porque vos decís, pero me estás diciendo una cosa, me pones me gusta para que el algoritmo te mande de vuelta otro video. Claro, pero Yo bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, no, al muchísimo, contrario, sí, yo porque es lindo compartir, es realmente, terapéutico. sí, es terapéutico, sí, hablar, desahogarse, escuchar, ser escuchados y todo, y sí, pese a que tenemos tanto en común y en distintas partes del mundo, ¿no? Mm. Son situaciones muy particulares, ¿no? De cada uno, circunstancias y todo, que Sí, aunque seamos y sabés parecidos, que, somos iguales. sí, eso que lo que yo te comenté de la recomendación pasó como 8 o 10 años atrás. Yo Ya, no dejé la iglesia por esa razón, claro, porque yo creía que ese obispo estaba equivocado y que Dios lo iba a juzgar, pero yo seguí yendo a la iglesia. O sea, claro, yo no me fui por esa razón, yo me fui por las que dijimos antes, que no tienen nada que ver, por claro, la organización en sí, sí, que sí. no tiene nada que ver con la gente, ¿no? Claro, pero saca a relucir a lo que se puede llegar, Sí, ¿no? Porque a mí me pareció una sí, situación extrema, porque lo fue. sí. Es que esa es Sí, una sí, situación, sí, 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 sí. Porque no, está, como decíamos hoy, a veces la autoridad entonces y las choca. cosas, Ujú, sí, sacan lo mejor o lo peor de la gente. exacto, así es. Bueno, pues pareja, les agradezco muchísimo haber estado aquí y nada, invitar a todos los que nos vean a si quieren sumarse o qué piensan o qué cosas pueden aportar, tal vez también corregir, ¿no? Algo desde el exmormonismo, ¿no? No sensatez, sino algunas cosas en las que no hayamos podido ser muy, muy precisos, pues bienvenidas sean las aclaraciones y todo eso. Y nada, están todos invitados a poner su comentario, a compartir sus historias. Esto trata de enriquecerse y de perder el miedo, sobre todo, ¿no? A hablar a la misma corporación y todo, y que no pasa nada y que aquí estamos. Aquí la pareja es de Uruguay tomando su mate, compartiendo, recordando y pues de aquí desde el otro lado del mundo y desde distintos puntos escuchando y conociendo más historias, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad y ya nos estamos viendo en otras oportunidades. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.